primero darles la bienvenida a todos ustedes a este proceso, a este proyecto de implementación de Dynamics 365 Business Central en Sanitario Savinco y su grupo de empresas. Como muy bien saben, y pues lo vieron ustedes en la reunión de ayer que tuvieron con Álvaro, estamos dando inicio formal al proyecto. Estamos planeando desarrollar este trabajo en alrededor de unos 3 meses máximo de proyecto, donde queremos hacer el despliegue y la implementación de las soluciones de Microsoft Dynamics Business Central en este grupo de compañías, en Sanitario Savinco SAS, en Almacén Sanitario de Cafetero, y también estamos dando cobertura pues, a las empresas pequeñitas que tienen ustedes también actualmente en GP, pues, que tienen un volumen de operación ya mucho más simple. Las sesiones que tenemos previstas son entonces hacerlas en este horario. Lo que buscamos con este horario es obviamente optimizar muy bien el tiempo de parte de ustedes, parte de todos los participantes en el proyecto, de tal forma que alteremos y afectemos en la medida de lo posible lo menos el día a día de ustedes. Y esta es una hora que seguramente nos puede funcionar muy bien. Tratemos de que sea entonces iniciando 4 de la tarde y finalizando a las 6 para respetar obviamente los tiempos y los horarios de todos ustedes. Y el canal de comunicación que muy bien estamos manejando, WhatsApp, pues para avisarnos y podernos poner al tanto de cualquier situación relacionada con el proyecto. En esta primera etapa nosotros vamos a estar cubriendo, digamos, unas primeras actividades que son relacionadas con digamos, unas actividades internas que tienen que ver con la instalación de las herramientas en la nube y empezar a desplegar todos los servicios. Y por otra parte, a partir de esta reunión lo que queremos hacer es hacer entrega digamos, de una explicación y de unas plantillas que serán la primera tarea que ustedes empezarán a hacer para el proyecto. Una de las premisas con las cuales nosotros partimos para el proyecto es incorporar en la nueva solución, la nueva herramienta en el mayor grado posible una muy buena depuración de la información que vayamos a subir. Entonces, el tema que nos atañe hoy es clientes y proveedores. Lo que vamos a ver es cómo se maneja y cómo se administra la información de clientes y proveedores, inicialmente a partir de una explicación muy funcional y muy conceptual que nos va a dar Freddy San Miguel. Y con el apoyo de David vamos a estar revisando cuáles van a ser las plantillas que nosotros requerimos en Excel para que ustedes, como facilitadores de la información, puedan depurarnos y entregarnos la información que a buen criterio de ustedes sea la más adecuada para subir al sistema y no subir toda la historia de información de pronto de clientes y proveedores que no sea necesaria. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es justamente eso, es una primera entrega de información de cómo en Dynamics Business Central se maneja y se administra la información de clientes y proveedores, entregar la plantilla y la herramienta de Dynamics EP a través de la cual ustedes pueden obtener toda la data. Es decir, como vamos a migrar datos de GP hacia Business Central de clientes y proveedores, entonces les vamos a entregar una herramienta a través de la cual ustedes pueden extractar o extraer toda la data de clientes, toda la data de proveedores de cada una de las empresas, descargar la Excel y a través de los criterios que ustedes ya internamente establecerán, van a entrar a depurar y a definir muy bien esa información para saber cuáles de esos datos nos van a suministrar. Si dentro de los campos que ustedes ven, creen que haga falta algún campo importante o algún campo que resultara útil para que les ayudara a determinar a ustedes el criterio para poder definir si lo cargamos o no a Business Central, nos avisan y definimos internamente cómo se puede obtener esa información, pues para que les entregue a ustedes herramientas complementarias. ¿Okay? A partir de ahí ustedes tendrían un tiempo, estimamos aproximadamente unos 5 días hábiles para que ustedes depuren la información y nos la suministren para poderla cargar dentro del sistema. Dentro del equipo de proyecto nuestro, pues ustedes conocen a Fabián Mora, él va a estar encargado de acompañarlos en todos los temas relacionados con los módulos financieros, contabilidad, bancos, activos fijos en general, algo de cuentas por cobrar y por pagar, y nos está acompañando también Freddy San Miguel, que ustedes también, muchos de ustedes ya lo conocen, que fue quien nos hizo nos apoyó en la presentación que hicimos un sábado en la mañana y se hizo el recorrido de Business Central con Freddy. Vamos a mirar ahora entonces el tema de las plantillas de clientes y proveedores. Y adicionalmente está David y Jefferson, que ustedes también, muchos de ustedes ya los conocen. Entonces, sin más preámbulo, pues quisiera ya darle el paso a Freddy para que empecemos a revisar
I- Inicialmente, si les parece, arrancamos por clientes y posteriormente vemos el tema de proveedores. Entonces, Freddy, te doy el paso para que avancemos en Listo. esto. ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Sin problemas? Bien. Ok, perfecto. Permítame entonces, Germán, voy a compartir entonces mi pantalla, ¿no? Ok, pero entonces estás conectado al ambiente de sanitario y Sí, saluco, sí. sí, claro. Listo. Listo, Entonces, entonces déjame, Freddy, te voy a volver host. ujú, Por favor. Gracias. Sí, porque me va a ser más cómodo. Si lo sí, más ágil, correcto. que pasa es que tuve un problema y me tocó iniciar corriendo el equipo. Ok. Pero sí, estoy dentro de la compañía. Listo. Bueno, lo último que se me olvidó decirles es la coordinación de las 11 y el café está a cargo de Álvaro. Entonces, Pues yo ya cumplí, no sé ustedes. Listo. Creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. Solo déjenme mover esta parte acá. Sí, ya están apreciando la ventana. todavía no. Está cargando Está, todavía. está cargando, sí. Démosle un par de minuticos. Listo. Listo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, el objetivo de nuestra sesión de hoy es ver un poquito el tema de la ficha tanto de clientes como proveedores. Hay una virtud muy interesante en Business Central de que cuando vemos mucho de la funcionalidad de un lado o de otro, o sea, ya sea de clientes y después hacia proveedores, mucho de la funcionalidad es exactamente igual. A veces que casi uno dice que lo que cambia es que en un lado tenemos proveedores y compras y en otro lado tenemos, por supuesto, clientes y es la parte de ventas. Pero en síntesis, muchas de las funcionalidades que vamos a ver hoy, pues evidentemente van a ser parte también de lo que vamos a replicar cuando veamos la parte de proveedores. Aquí lo que hice básicamente es como estoy en el escritorio principal de mi compañía, yo aquí para no dar tantas vueltas, aprovechemos estos accesos directos que tenemos acá para que nos lleve directamente, por ejemplo, a la lista de todos nuestros clientes. De hecho, aquí me aparecen todos los clientes que tenemos nosotros actualmente en nuestra base de datos y por supuesto con información actual de cómo está el estatus a nivel de sus cuentas por cobrar, tanto en total lo que nos debe como lo que estaría vencido, ¿no? Entonces nos podemos tener esos dos datos. Pero el tema de hoy, como es irnos concretamente a conocer un poquito la ficha del cliente para que con base a ello sepamos qué información es la que tenemos que tener en cuenta en Business Central para crear un cliente, pues vamos directamente aquí a la ficha como tal del cliente. Aquí no nos vamos a asustar muchos, porque básicamente los datos como tal que tenemos actualmente en GP, en el 90 y tanto por ciento, se replican exactamente igual y los maneja Business Central, ¿sí? Habrá una que otras condiciones especiales diferentes, pero realmente, como les digo, la tranquilidad es que, pues a nivel de esta información, pues básicamente es similar lo que manejamos en las dos soluciones. Entonces, en primera instancia, estoy en la ficha del cliente como tal y, por supuesto, tenemos un código o un ID de cliente que sabemos que vamos a conservar el que actualmente tenemos en Business Center, en GP. ¿Sí? Si yo listo aquí la lista, por ejemplo, de todos mis, de los clientes, bueno, de este cliente, perdón, en particular, pues evidentemente esto creo corresponde actualmente a nuestro NID o cédula. Entonces, eso lo vamos a conservar aquí a nivel del campo donde dice número, que es básicamente el mismo ID que nosotros tenemos en GP. Después, tenemos por supuesto el nombre que identifica a ese cliente. Lo vamos a colocar aquí en este campo. A partir de allí, por supuesto, esto como se trata de un cliente que ya tiene historia, pues estos datos los va a ir almacenando automáticamente el sistema. Por eso, más bien, después del ID del cliente, el nombre del cliente, el siguiente campo a tener en consideración sería el límite del crédito. El límite de crédito, pues sería exactamente, también transcribimos el mismo que manejamos actualmente en la ficha de GP del cliente. ¿Ok? Después de eso, miren, esta parte que dice aquí a nivel de bloqueo y esto que dice privacidad bloqueada es exactamente la misma funcionalidad que nosotros también tenemos en GP, en el sentido de que cuando no necesitamos trabajar con un cliente más, lo podemos bloquear y ese bloqueo puede ser permanente como puede ser definitivo. ¿Ok? Quizás la variedad que tenemos aquí es que en Business Central sí podemos limitar ese bloqueo. Mira, el bloqueo para que nosotros entonces no le podemos despachar mercancía a ese cliente.
el bloqueo para que no le podemos facturar a ese cliente, o el bloqueo es que ninguna de las dos, ni le podemos hacer envíos con notas de entrega al cliente de mercancía, ni mucho menos podemos facturarle al cliente. ¿Sí? Esa es de pronto un poquito la diferencia en que tenemos más funcionalidad en este sentido. Por eso me imagino que en la actualidad en la ficha de maestro de clientes que tenemos en GP, pues evidentemente entendería que si tenemos ya un cliente que está bloqueado o inactivo, como le llamamos en GP, que sería esta condición, la equivalencia sería esta opción, pues ese sería un cliente que no tendríamos por qué estar trayéndonos aquí en Business Central, o a menos que haya un caso muy particular. Entonces, digamos en ese sentido, tanto el tema del bloqueo como el tema de la inactividad del cliente, pues no va a haber casos en este momento de data que traigamos de GP hacia Business Central. ¿Vale? Aquí hay una serie de campos que voy a omitir porque realmente pues esos campos muchos tienen que ver, por ejemplo, que si yo manejo el tema de intercompañía o casos muy particulares que yo sé que no aplican para nosotros. Pero, por ejemplo, en particular sí es importante el tema del vendedor. Si nosotros entonces en la ficha del cliente, así como en GP, le asignamos un vendedor al cliente, este es el campo donde nosotros estamos llenando esa información. Por supuesto, tendríamos que primero estar creando la tabla. Voy a ir aquí y aquí debería estar la tabla de todos mis vendedores para que en el momento en que lo necesite, simplemente con un proceso de selección le asigne el vendedor que le corresponda a este cliente o a cada uno de los clientes. ¿Listo? Estos son datos estadísticos que se van a ir almacenando a medida que voy enviando información. Estos son datos también que no tienen relevancia para la localización de nosotros aquí en Colombia. Entonces si ustedes ven, voy a hacer esto para que ustedes vean la diferencia como es la agrupación de los datos en Business Central. De hecho, si tú quieres jugarlo y verlo de esta forma, lo puedes hacer para que como que al principio no te pueda generar mucho ruido tanta información que tienes. Entonces, desde la primera parte de la ficha del cliente en Business Central, fíjense que son los datos muy básicos como el código del cliente o el ID o el NIT o la cédula, el nombre, límite de crédito, el vendedor, y básicamente esos son los campos que estaríamos almacenando, llenando a nivel de la ficha general del cliente. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacerle aquí emitir. Ahora lo que voy a hacer es que voy a reducir esta parte de general para que no nos confundamos tantos y me voy a ir al siguiente apartado que es la parte de dirección y contacto. En la parte de dirección de contacto, normal, la misma información que actualmente nosotros manejamos en GP, que es la dirección fiscal. Sí, fíjense que a diferencia de GP, no tengo que colocarle primero como una ID a esa dirección. Realmente no tengo que decirle que esa es mi dirección principal o fiscal, si bien también Business Central maneja esa figura de que yo, un cliente, puedo manejar muchas direcciones, pues realmente la única dirección que colocamos aquí en la ficha del cliente va a ser siempre la dirección fiscal. ¿Sí? Si nosotros ya quisiéramos manejar las otras o diferentes direcciones que maneja el cliente, pues eso ya se hace desde una condición que es aquí en la parte donde dice clientes, no, aquí en acciones, que a veces se me aquí. Entonces, donde dice navegar acciones, aquí navegar, perdón, cliente, aquí está la parte de direcciones, y entonces aquí es donde nosotros estaríamos llenando, y ahí sí manejamos una figura muy parecida que en GP, le damos un ID, y se nos va a ampliar toda la ventana para poder ingresar allí todos los datos de lo que tiene que ver con las diferentes direcciones que tiene el cliente. ¿Sí? Entonces, resumamos. Básicamente, en Business Central, en el apartado de la ficha del cliente, dirección y contacto, siempre va a estar asociado esta información a mi dirección fiscal. Cualquier dirección diferente a la dirección fiscal, pues te vas al apartado de acción, de navegar, cliente, y a direcciones de envío vamos a registrar esa información. Inicialmente lo que vamos a hacer es que vamos a llenar primero como la información que está aquí en la ficha principal del cliente y después vamos a actualizar en otra parte, en otra tabla o en otro momento, actualizaremos las otras direcciones que maneja el cliente. ¿Listo? Esas direcciones que maneja el cliente ya van a ser muy útiles cuando tú le vas a facturar porque puede ser que en tu facturación va a aparecer tu dirección fiscal y va a aparecer también la dirección a la cual tú le vas a despachar o enviar la mercancía cuando tú le factures. Ese es el fin de esas direcciones de envío. Como lo ven, es básico, está el campo de dirección. Aquí estamos dentro de la colonia de Bogotá.
esa traducción ahí tenemos que ver cómo la cambiamos para que sea más moderno, no una colonia. Pero básicamente la colonia haría las veces de lo que es la ciudad, el país, el municipio, y este CP es como decir el código postal o el código zip. Esos son básicamente los datos que tenemos allí. Nosotros podemos en Business Central crear una estructura, si queremos, donde nosotros previamente, mira, podemos aquí asignar los códigos postales. Esos códigos postales le decimos a qué ciudad corresponde. Eso, por supuesto, también a qué país y a qué departamento. Y eso va a hacer que cuando nosotros creemos un nuevo cliente y le asignemos ese código postal, él automáticamente va a llenar esa información asociada de lo que ven aquí, de código, municipio, país y estado, ¿sí? O estado o departamento, ¿vale? Entonces, como lo ven, esta es información real de ustedes. En este caso, nosotros ya tenemos esta información de la base de datos, de tal forma que no tendríamos que cuando ustedes llenen la información y la traigan para acá, no tendrían que ponerse a colocarle todos estos datos. Si ustedes simplemente trabajan y le asignan el código postal, ya como en Business Central tenemos esta asociación, el sistema automáticamente va a llenar esos datos y no tengan que ustedes colocarle el código, aparte de la ciudad, aparte del Perdón, país. Freddy, te interrumpo un segundito. Es que como estás de anfitrión, a ver si dabas entrada a dos personas que están en espera, porfa. Sí, sí, disculpen. Y cualquier cosa, ustedes me interrumpen, no se preocupen. Y como ya se dan cuenta que yo soy ciego, miope para algunas cosas, me avisan ahí me salte, ¿vale? Gracias. Listo. Otro tema importante en Business Central que muchas veces cuando tú entres a ver alguna ventana en Business Central puede que esto esté de esta forma. ¿Sí? Inclusive si lo vemos aquí en general, puede que muchas veces lo veas así. Entonces, es importante que si lo ves así, ten en consideración que por supuesto la información que estás desplegando en pantalla está limitada. Entonces, es muy importante tener en cuenta si esto está a nivel de resumen, ¿sí? Lo tenemos que darle clic aquí para que nos muestre el detalle de toda la información que este apartado necesita. Porque a veces campo importante aquí, que cuando estamos en la opción de resumen o mostrar menos, evidentemente no lo vemos, entonces es importante darle clic aquí para que veamos desplegado todos los campos que la funcionalidad de la ficha del cliente tiene. ¿Sí? Entonces, acostumbrarnos a trabajarlo de esta forma. Ok, entonces aquí no hay mucho misterio. Bueno, viene algo también importante que también hace diferencia con respecto a GP. Y es que si bien ya viene mi dirección, los datos aquí que le corresponden, y aquí viene la parte de el contacto, Business Central maneja la filosofía de que yo también tengo una tabla de contactos asociados a mis clientes. Es decir, por lo generalmente en la parte de GP, cuando llegamos a la parte de contactos, solo podíamos colocarle uno solo. En el caso de Business Central también tenemos, así como las direcciones, una tabla de contactos, porque para mí es importante de este cliente tener el contacto al cual que yo llamo cuando voy a hacer un proceso de despacho. El contacto que yo manejo para el tema de facturación es distinto. El que le cobro es otro. Entonces, en Business Central tú puedes manejar también una lista de contactos. De hecho, aquí otra vez, aquí vamos a la parte de contactos y entonces aquí es donde yo tendría y puedo crear todos los contactos que estén asociados a un cliente. De hecho, miremos este, que está predeterminado acá. Entonces, básicamente, si ustedes lo ven, esto es una ficha de contacto, donde también yo puedo tener ahí información completamente diferente, dirección, teléfono, o sea, todos los datos de contacto que necesite, identificar si ese contacto cuál es, para el de cobranza, para el del despacho, para el de facturación, en fin. ¿Sí? Entonces, puedes tener y manejar todos los contactos que tú quieras asociar a tu cliente. ¿Sí? Todas esas opciones están aquí en el campo de acciones, perdón, en el campo de navegar, siempre me confundo allí, de navegar cliente y ahí las voy a encontrar, tanto en la parte, lo que dice direcciones de despacho o de envío, como los diferentes contactos que puedo manejar. Por supuesto, hay otras opciones allí que vamos a ver, en la medida que vayamos avanzando lo vamos a ver. Entonces, Freddy, ¿qué contacto es el que vamos a colocar acá? Lo mismo, en la misma figura, filosofía que utilizamos con la dirección. Bueno, tu contacto principal. ¿Sí? Y cualquier otro contacto diferente del principal lo manejamos a través de la tabla. ¿Listo?
¿Es necesario tener que manejar otros contactos? No, eso dependerá de lo que ustedes desean. Si ustedes simplemente quieren colocar aquí un contacto nada más y no manejar más contactos, pues ese evidentemente no hay ningún problema. Por supuesto está también el tema, cuando crean los contactos le asigna también un código, están mis números telefónicos, está mi correo electrónico, el número de fax, una página web si lo quiero, y el de idioma, eso va a depender si estamos trabajando con clientes o proveedores del exterior para que esa información cuando yo interactúe con él aparezca en el idioma de ese cliente. ¿Sí? Si es un cliente que está en Estados Unidos, le puedo cambiar el idioma y eso va a hacer que para Business Central los documentos que genera ese cliente aparezcan en ese idioma. Por supuesto, se lo tengo que preconfigurar y cómo se debe mostrar. ¿Vale? Ahora, salgamos de la parte de dirección y contacto y vayamos a la parte de facturación. Y entonces, en la parte de facturación, este campo que está aquí lo voy a explicar, mas no estoy seguro si en el caso de ustedes aplica. Pero la funcionalidad que tiene el cliente de facturación es que si bien mi cliente de acá es este señor, bueno, lo tengo más grande, en el caso que yo configuro uno aquí distinto, lo que va a significar es básicamente como lo que ustedes tienen cuando imprimen cheques en GP que dice beneficiario, va a pasar lo mismo, que si bien yo la factura la cargo a nombre de esta persona, la obligación como tal de esa cuenta por cobrar va a quedar a nombre de esta otra persona, o sea, de un tercero, de alguien diferente de quien encabeza factura. ¿Sí? O sea, puedes manejar esa filosofía, mas no sé si en la práctica tendremos ese tipo de casos. Nosotros, en el caso de almacén sanitario, nuestro ID es el RIT, perdón, el NIT. Como no todos pueden utilizar ese criterio, puede ser que yo genere mis clientes y quiero que Business Central automáticamente me asigne un código. Y si es así, y yo no identifico en el código del cliente el RIT, o perdón, el NIT o la cédula, pues entonces este es el campo que yo debería llenar. Hagan en cuenta que también como en GP, es lo mismo. En GP se acuerdan que hay un campo que ahí dice por allá registro de impuestos, donde yo puedo poner si quiero ahí el NIT de mi compañía o las cédulas del cliente, perdón, o lo puedo manejar aquí como un código del ID del cliente. Entonces, eso va a depender de lo que queramos allí, ¿vale? Enseguida esto, persona, ok, el tema de, bueno, aquí básicamente que si es una empresa, si es una persona, el cliente que estás creando, esto realmente es más que informativo que cualquier otra cosa, y que si es una persona jurídica o una persona física. Realmente esto es más referencial, es informativo, más bien, no genera aquí ninguna diferencia. De hecho, actualmente no lo estamos contemplando dentro de la ficha que nos va a mostrar ahora Dave o que nos va a facilitar para subir la carga de los clientes. No, esta información no es necesario llenarla. Vamos un poquito ahora a esta parte de acá. ¿Sí? Esta parte de acá es clave y es la forma como nosotros en Business Central ya definimos el tema de cómo es la afectación contable de los clientes. ¿Sí? Lo que tú allá en GP tienes a nivel de las clases es en Business Central, en la clase tú le asignas lo que es las cuentas, aquí en Business Central es esta parte acá donde defino las cuentas. Germán, ahí sí entro en una duda y te quiero consultar si vale la pena que ahorita entremos a explicar la parte de cómo funciona el tema de la funcionalidad. Yo creo que no, Freddy, porque va a ser un tema que ya está Bien. definido, digamos, en un principio, y vale la pena solamente en una sesión conjunta con el departamento contable, únicamente con contadores y auditor. ¿Listo? Sí, mire, eso es una sesión que Ujú. amerita su buen tiempo para poderlo entender, ¿vale? Pero Sí, ok. como digamos, como cultura general, si ustedes se preguntan dónde es que Business Central le definimos y configuramos cómo va a ser su comportamiento a nivel contable y de impuestos cada vez que yo facture o le venda a este cliente, pues la respuesta está justo aquí en estos campos de acá. ¿Listo? Sí, en ese caso, digamos, a nivel, se va a hacer que una sesión conjunta, como decía, con contadores y auditor, para explicar el por qué y cómo está definido y cómo se va a configurar, que eso tiene que ver obviamente con la parte de las cuentas contables que se generan al momento de contabilizar o registrar una factura de venta o compra y los cálculos de los impuestos. Y lo que sí se haría ya para el resto de usuarios sería socializar las opciones que quedan disponibles, cuándo deben seleccionar una o cuándo deben seleccionar otra. Es decir, no
Solamente con el resto de usuarios se socializaría, sería en el procedimiento de creación de un cliente nuevo, cuándo debería seleccionar nacional, cuándo extranjero, cuándo comerciales, bueno, en general. ¿Listo? Pero no en Perfecto. la malla de configuración con ellos a ese nivel de Ok. detalle. Muy bien, excelente. Bueno, lo otro que otro tenemos acá, evidentemente tenemos el código de divisa, pues lógico, si nosotros le facturáramos a clientes del exterior, pues aquí es el sitio donde yo le estaría especificando, pues evidentemente ese cliente con qué tipo de moneda es que nosotros estamos facturando. Y aquí viene un tema muy importante. Nosotros en GP, este campo, que allá se llamaría moneda, siempre está lleno. Cuando digo lleno es que o dice pesos colombianos, o si es en moneda extranjera, dirá dólares o la que corresponda. Business Central no requiere que para los clientes y los proveedores nacionales yo tenga que llenar este campo. No, no se llena. Para Business Central, el campo de divisas tiene que estar vacío y ese vacío es igual a que es igual a decir que ese cliente es nacional, es decir, que facturamos en pesos o compramos en pesos en el caso de los proveedores, ¿vale? Entonces, a diferencia de GPs, yo siempre tengo que llenar ese campo. Yo tengo que decirle o son pesos colombianos, o son dólares, o qué sé yo. Siempre tengo que llenar esa información. Business Central se comporta distinto. El que el código de divisa esté vacío, automáticamente él ya sabe que es un proveedor o un cliente nacional. ¿Sí? La única forma para llenar este campo es cuando se trate de que yo voy a trabajar con un proveedor del exterior, entonces tengo que asignarle la divisa y cuál es la divisa que le corresponde, y lo mismo con los clientes. ¿Listo? Entonces, como está vacío, ya sabemos que deducimos que no tenemos que llenar nada y que eso automáticamente para Business Central corresponde a un cliente nacional. Y si fuese un proveedor, el campo de divisa está vacío, entonces obedecerá a un proveedor nacional. ¿Ok? Listo. Después viene algo que se llama grupo de precios. Grupo de precios es lo mismo que en GP nosotros conocemos como nivel de precios. ¿Sí? Yo tengo de todos mis clientes, tengo, no sé, clientes mayoristas, minoristas, especiales, X. Entonces, eso en Business Central se llama grupos de precios. En el caso nuestro de sanitarios, pues realmente comparándolo como lo tenemos configurado en GP, solo tenemos un grupo de precios que se llama general, entonces ya sabemos que eso va a ser un estándar en la plantilla, donde vamos a dejar el grupo de precios cliente general para todos los clientes que importemos. ¿Vale? Voy a omitir ya los siguientes campos porque evidentemente no hacen parte no es importante tenerlos en cuenta en la plantilla para subirlos. Ahora estamos en el apartado de pagos. ¿Sí? Entonces, en el apartado de pagos, mira, si con este cliente, cuando nosotros le vendemos, autorizamos que él nos pueda hacer anticipos, pues aquí está el sitio donde yo le voy a colocar, con la diferencia es que Business Central me dice que establezca un porcentaje del anticipo sobre el documento, sobre la factura, para poder registrar ese tipo de eventos. Esto yo creo que en la práctica, en el caso nuestro, no tendría relevancia y no trabajamos así con el tema de anticipos. Entonces, evidentemente, esto no lo tomamos en cuenta. Después, esto que dice método de liquidación manual o por antigüedad. Ustedes recuerdan que cuando en GP van a aplicar documentos de un cliente, lo van a cruzar o aplicar con los cobros, también hay una opción de dice que si quieres automático o manual. Eso es el mismo concepto. Pero aquí esto no tiene mucha relevancia porque al final cuando tú ingresas un cobro de un cliente, tú trabajas en función de cómo él pagó las facturas que él debía y tú las seleccionas allí y haces la aplicación. Entonces, esto también no va a tener relevancia. Este tipo de socio, bueno, también este tipo de socio siempre realmente no tiene importancia. Ahora, ¿qué sí tiene importancia? Y aquí hay dos conceptos muy importantes que tenemos que tener claro en Business Central. Lo primero, código de términos de pagos. Son exactamente los mismos que manejamos en GP. De hecho, aquí nosotros los creamos los que ustedes manejan. Esta es una lista real de lo que ustedes tienen actualmente en GP. De hecho, por lo que entendí en una de las últimas reuniones que tuvimos, de toda esta lista, trabajamos si acaso 2 o 3 o 5, pues es la oportunidad de oro para que este listado, que es una réplica tal cual de lo que tenemos actualmente en GP, la depuremos, ¿sí? Y dejemos ahí únicamente los términos de pago que realmente actualmente ustedes están utilizando con sus clientes. La forma de cómo se configuran acá, si ustedes se dan cuenta, es muy similar.
La ventana se ve muy diferente, pero es similar a lo que tenemos en GP. Mira, aquí le colocas el ID, ¿sí? En este caso le colocaste el ID como 30D. Aquí sí le defines exactamente la condición. Para Business Central, si le colocas 30D, él ya sabe que son días. Si le pones 20D, ya sabe que son 20 días. O si le coloques 1M, él ya sabe que también es 30 días. ¿Sí? Entonces aquí le colocan la regla y por supuesto aquí está la descripción. Entonces, a nivel de información realmente es prácticamente casi la misma que manejamos en GP. Miren cómo definimos un descuento por pronto pago. De hecho, para mí, que algo le falta aquí para ser más claro, porque si yo cuando leo, por lo general utilizo tanto el ID de descripción, ¿no? Y entonces el ID dice 30D, 1%, pero yo diría que nos hizo falta aquí haberle colocado que sí, el crédito es 30 días, pero sí, de entre los 5D primeros o 5D, el descuento es del 1%. Es como para, ya, digamos que tenga más consonancia de esto que está configurado acá, ¿vale? Entonces, mire, tengo crédito de 30 días. Si el cliente nos paga entre los 5 primeros días, obtendrá un 1% de descuento. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo la configuración de esos términos de pago. E insisto, estos términos de pago deberíamos depurar esta lista y dejar realmente los que actualmente estamos en uso para que no tengamos todo este listado que donde realmente utilizamos 3 o 4. ¿Vale? Listo. Después de eso Freddy, viene otro preguntas. concepto. Señor. Abramos espacio para algunas preguntas que nos están formulando. Sí. ¿Te parece? Claro que sí. Bien. Sí, Mira, más. Milena López nos pregunta, en GP hay una opción en la que se permite dejar notas de un cliente. Las notas a nivel de cliente, ¿recuerdas? Business Central tiene algo parecido. Sí, es correcto, sí. Business Central también tiene una opción donde le puedes colocar notas. Aquí, disculpen que yo a veces, aquí como que me pierdo un poquito, es que me he acostumbrado a trabajar otra versión, que aquí está todo diferente. Pero mira, vuelve y juega. Llegamos aquí a navegar. En navegar entramos aquí donde dice cliente y aquí hay una opción que dice comentarios. Que los comentarios no son nada más y nada menos los mismos que tú tienes y manejas en la parte de GP como notas. ¿Sí? Entonces aquí hay una fecha en que tú estás colocando el comentario y aquí puedes escribir todo lo que tú quieras y todos los comentarios que desees. ¿Sí? Entonces los vas a encontrar ahí en esa ruta que te acabo de mostrar. Repito, es irte a la parte donde dice navegar, cliente, comentarios. Aparte de eso, yo sé que muchas veces cuando uno también trabaja comentarios, uno le gustaría también tener el tema de documentos adjuntos. Los tenemos aquí también, pero si no tenemos que quieres hacer muchos esfuerzos para también ver dónde le haces adjuntos a un cliente, también lo puedes manejar desde acá. Desde aquí le puedes dar adjuntos y entonces tú le dices qué es lo que quieres adicionar. Entonces tú simplemente aquí le dices lo que quiero vincular, qué documento es, le das la ruta, le puedes también colocar un comentario y haces el attachment también en comentarios. O también, por aquí ya fíjate que aparte de los otros comentarios, tengo también un botón de nota. Entonces, digamos como que tengo varias alternativas. Ojo, esto puede ser que cuando entres a GP, tú veas tu ficha del cliente así. ¿Sí? Tú puedes jugar con ese tablero, dándole un clic lo activas y dándole otro clic lo desactivas. Freddy, Entonces depende de lo que uno quiera, no utiliza las dos funcionalidades. Dime, Álvaro. gracias. Sí, el comentario como para ir aterrizándonos sobre estas ideas que a veces uno ve tanta información que uno no sabe ni para qué es. En el caso de estos adjuntos en un cliente y empiezo a botar ideas, ahí vamos a poder colocar el root, ahí vamos a poder colocar la Cámara de Comercio, ahí vamos a colocar el documento de aplicación de crédito, etcétera, etcétera, como para irnos enfocando en que todo está ahora en un solo sitio. Entonces, dentro de las grandes bondades que trae el sistema. Gracias, Freddy. Correcto, Álvaro. Muy buena opción. Es cierto, estamos en la ficha de cliente y hay una información que de pronto es vital para ustedes que soporta como tal esa información del cliente, pues la puedes atachar aquí. Entonces puedes atachar documentos en PDF, un Word, un Excel, cualquier tipo de formato de archivos lo vas a poder atachar allí, de tal forma que cuando vayas a la ficha del cliente lo vas a tener ahí presentes. ¿Sí? Van a estar esos documentos allí para que los puedas consultar o descargar el momento en que tú desees. ¿Perfecto? Otra pregunta. Bueno, otra pregunta. Dice Diana Guevara, ¿y el plan de impuestos dónde está, Freddy?
Así con signos de admiración y todo. No, mentira, yo lo estoy exagerando. Es correcto. Mira, aquí está. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando les expliqué acá, que eso vamos a tener que hacer una sesión muy especializada, muy aparte. Entonces, tanto esta opción como esta opción es lo que cubre el tema de las cuentas que cada vez que haga una operación, en este caso de ventas del cliente, va a afectar. ¿Sí? Eso es la mezcla de la combinación de estos dos factores, lo que llama grupo de cuentas del negocio y grupo de cuentas del cliente. Y en la mitad tenemos aquí lo que tú llamarías actualmente o actualmente le llamas MVP, el plan de impuestos. Entonces aquí tendríamos nosotros el tema de la combinación de los impuestos que aplicarían para ese cliente cuando nosotros vamos a hacer operaciones. ¿Sí? Lo que pasa es que, pues, como te digo, más adelante vamos a tener una sesión muy especial donde vamos a ver un poquito cómo funciona ese tema a nivel de impuestos y a nivel de cuentas para explicarte cómo es la filosofía. ¿Vale? Por eso no vamos a entrar hoy en detalle, porque eso sí vamos a tener una sesión muy especial, exclusiva para ello. Perfecto, Freddy. Perfecto. Y Gabriela pregunta, ¿el campo del anticipo queda abierto? Eje cafetero sí lo utilizan. No sé, la pregunta sobre el anticipo, Freddy, si quieres ampliamos un tema sobre el anticipo. Y no sé, Gabriela, si la pregunta puntual es si lo dejamos disponible o no. Sí, exacto, porque es que vi que él decía que no lo utilizaban, pues que lo seguíamos derecho y vi como que si no estuviera cerrado, para nosotros poder colocar ahí los anticipos que nos dan los clientes. ¿Sí? ¿Me Ok. oyen? ¿Sí me oyeron? Sí. Freddy, No, no que sé. cuando pasamos por el tema de anticipo lo pasamos como muy rápido. Muy, sí. Entonces, no sé si, para ellos es importante el tema de anticipos de clientes y proveedores. Entonces, no sé si quieras ampliar un poquito la generalidad de ese uso. Freddy, no te escuchamos bien. ¿Aló? Freddy. Ok, Freddy, ¿nos escuchas? No, nosotros te escuchamos mal. O no te escuchamos más bien. Si quieres salir y volver a entrar. Ah, pero tú estás como anfitrión, ¿no? Entonces, Pues que te devuelva el anfitrión y él sí, regrese y de una vez pruebas tu compartida. listo. Vuélveme anfitrión y sales y vuelves a entrar si de pronto mejora, Freddy. Ok, ahí. Ujú. Listo, ya soy anfitrión del poder. Se escucha entrecortado, pero mucho. No se te entiende ninguna palabra. Entonces, si quieres, sal de la reunión y entras nuevamente a ver si mejora. Mm. No, por lo pronto no deja compartir pantalla, Germán. Yo creo que es cuando reinicies una nueva reunión en el futuro. Sí, es muy probable. Cierra la puerta para que no se escuche tanto ruido. Ok, Entonces, estábamos hablando del tema de anticipos, que Gabriela tenía la pregunta sobre el tema de anticipos. así es. Y aquí estoy pendiente. Ujú. Listo, creo que ahora sí. Voy a mover esto para el otro. ¿Me avisan cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor? Está cargando. Ok. Sí, aquí está parpadeando. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, ok, muy bien. Entonces, en la parte de anticipos,
básicamente como estamos en la ficha del cliente, aquí lo que tú simplemente determinas cuál es el porcentaje del anticipo que tú aceptas recibir o de parte del cliente. Es un porcentaje, ¿no? No un monto. Si bien tú le puedes poner un porcentaje acá, el momento en que tú vas a hacer ya la transacción con el cliente, ¿cómo funciona en Business Central? Tú creas un pedido de ventas, ¿sí? Y entonces desde el pedido de ventas o factura de ventas, tiene una opción que dice anticipo y cuando tú la activas, dependiendo del porcentaje que colocas Hola aquí, Ramiro, ¿qué más? ¿no? ¿Perdón? Bien, bien. Tenemos ahí, ok, dale. Entonces, cuando tú haces el documento de ventas, de acuerdo al porcentaje que tú especifiques aquí, en el documento de ventas hay una opción que dice anticipo y él te va a calcular el porcentaje de ese anticipo en función del total de la factura, ¿sí? Y si lo registras así, por ejemplo, puede ser, como te digo, en el pedido o una factura, pues él te va a hacer la afectación contable y te va a hacer el ingreso a tus bancos del valor del anticipo que te hace el cliente y ese anticipo, por supuesto, va a estar asociado a ese pedido de ventas o a esa factura. ¿Ok? De tal forma que, pues, después cuando ya quieras el cliente cancelarte el excedente, pues evidentemente quede pendiente el saldo, el valor de la factura descuenta el anticipo y ese saldo es el que te va a descontar o va a pagar tu cliente. ¿Vale? Entonces manejas un porcentaje y dentro del mismo documento de ventas, tú puedes gestionar el anticipo y ese anticipo se va a comportar de acuerdo al porcentaje que tú coloques aquí dentro de la ficha del cliente, pero en el documento tú puedes variar ese porcentaje. ¿Ok? ¿Sí te resuelve la inquietud que tenías? Sí, no, ya sí. Yo pensé que era que colocábamos, era como el valor. Y ya No, busqué el porcentaje, es un sí, señor. porcentaje, es correcto. Sí, listo. Exactamente, Listo, es gracias. correcto. Sí, en el caso de la ficha del cliente, él se basa no en montos, sino en porcentajes. Entonces, y ese porcentaje va a ser calculado con base al monto del pedido o de la factura. Listo, Freddy. Por ahora no hay más preguntas. Si quieres, continuamos. Ok, perfecto. Ahora bien, ya tenemos claro lo que es código de términos o términos de pago. Son los mismos que tenemos en GP, ¿no? Pero ahora viene otro que se llama es forma de pago. La forma de pago es lo que determina en Business Central si es una factura de contado o es una factura a crédito. Ustedes recuerdan en GP cuando yo hago una factura a un cliente y después en la parte de abajo yo le coloco como recibo de caja y lleno la información de recibo de caja. Esa parte, cuando lo haces de esa forma, el registro para GP es una factura de contado, es decir, que no va a quedar después una obligación, sino que una vez ingreso la factura y a su vez estoy ingresando el cobro. ¿Sí? Entonces es como una factura de contado porque el cliente me la pagó efectivamente de contado. Yo sé que esa figura en la parte de ventas, casi el 100% de nuestra facturación es a crédito. Por eso entonces en la forma de pago, pues evidentemente está determinado que la mayoría de nuestros clientes es a crédito porque ingresamos la factura y posterior al ingreso de la factura y contabilización va a venir un pago que va a ser al otro día, a los 8 días, 30 días, 15 días, 45 días, lo que tenga, lo que haya definido como crédito para ese cliente, ¿no? Como días de crédito. ¿Okay? Entonces, básicamente eso. Si yo quisiera en un momento trabajar con un cliente que realmente sí me paga de contado, pues no podría colocar la forma de pago a crédito, sino que aquí especificaría el banco donde está entrando ese dinero para que Business Central, cuando contabilice la factura de ese cliente, lo lleve ingresos, no contra una cuenta por cobrar, sino directamente contra la cuenta del banco donde ingresó ese dinero. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que hay con el tema de forma de pago. Y entiendo que en la mayoría de nuestros casos esta condición va a ser fija, va a ser a crédito. ¿Listo? Bueno, de aquí estas partes, no hay otras opciones así que sean relevantes. Déjame poner otra vez aquí como estaba esto antes. Perdón, de pronto en la parte de Señor. pagos, Freddy, lo que implica en cartera bloquear o desbloquear a un cliente que entra en default. Ok. Ajá, exactamente. Para bloquear un cliente como tal, pues ahí lo más interesante es, bueno, la que vimos aquí arriba, que tú podrías aquí bloquearlo. ¿Sí? Yo sé que este bloqueo tiene que ver más con el tema, no tanto, más con el tema de que, mira, no le vas a enviar mercancía, no le vas a despachar, no,
¿sí? No le vas a, porque recuerden que en Business Central yo tengo el proceso de que hago un pedido. Del pedido puedo decirle, voy a enviarle con nota de entrega esta mercancía al cliente y después le facturo. O tengo el proceso que del pedido directamente le facturo y le estoy haciendo el envío de la mercancía simultáneamente. Entonces, el bloqueo que tenemos aquí en Business Central está muy asociado a eso, ¿no? Mira, no le vamos a despachar nada, ¿sí? O no le vamos a facturar nada. O los dos escenarios. Ni le vamos a enviar mercancía, ni le vamos a facturar. Entonces, este bloqueo, por supuesto, no es automático, esa demanda, de tal forma que, no sé, la persona de gestión de cartera, cuando ve que este cliente, mira, si vemos acá, esto es lo que nos debe, ¿no? Pero de lo que nos debe, ¿sí? Que son estos 23 millones, mire todas las facturas que tiene vencidas. Recuerde que en Business Central lo que te muestra en rojo, para que tú no tengas que hacer mucho esfuerzo, es lo que sabemos que ya está vencido. A la fecha ese cliente ya me ha pagado todas esas facturas. Entonces esto puede ser un muy buen componente para yo decir que, oye, de los 23 millones están vencidos prácticamente 21, ¿sí? Entonces mira la gran diferencia, aquí lo veo todo, que es el saldo de todo lo que me debe, y por aquí veo únicamente las facturas vencidas. ¿Ves? Aquí entonces ya todas son, por supuesto, rojas. Entonces, esto puede ser un valor determinante para poder decir, oye, vamos a bloquear este cliente. O por workflow, tú puedes configurar que cuando ciertas condiciones se den, por ejemplo, como estas, que ese workflow te dispare automáticamente el bloqueo. ¿Sí? Pero lo tienes que programar. ¿Vale? Tú dentro del workflow de Business Central tienes una forma donde tú puedes programar ciertos eventos cuando ocurran para que entonces ya el sistema pues automáticamente cuando ocurran esas condiciones lo hagas. ¿Listo? Freddy, si me permites para tú o Claro yo, que sí. o lo pongo yo en español chipchano, Sí, señor. el tema del workflow para que todos sepan es que para los que manejan macros, entre comillas, y Freddy, corrígeme si estoy metiendo las patas, en el tema es configuración, es configurar un proceso. Le enseñamos al sistema a que identifique situaciones y que de acuerdo a la situación, el sistema va a generar un comportamiento. Entonces, lo que estaba comentando ahorita Freddy es exactamente eso, que si nosotros le decimos, mire, si un cliente está por arriba del 50% de lo que podía haberse endeudado, haga X, Y o Z actividad. Eso es lo que se llama el workflow y no está limitado a la situación actual que comenta Freddy, sino que es en general a todos los parámetros que pueden existir en Business Central. Gracias. Exacto. La parte de workflow, que digamos así como lo dice Álvaro, que traducido al español es flujos de trabajo. Miren, es la forma como tus procesos internos los puedes involucrar y traerte a la solución que tú tengas, en este caso Business Central. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en el proceso de ventas, yo hago el pedido y el pedido yo lo puedo transferir de una vez a factura. Tú quieres un control en ese intermedio. Ese intermedio lo puedes controlar porque de forma natural el sistema te voy a dejar transferir un pedido a una factura, pero tú en ese interín quieres un control, una aprobación, una revisión, algo en particular, entonces configuras tu flujo de trabajo, que es como diseñas tu proceso, y le dices, no, mira, yo no quiero que el usuario, así como así tan fácil, le diga aprobar y genéreme automáticamente la factura. Yo quiero que ahí haga un proceso de una validación o de una certificación o algo, entonces tú lo configuras con workflow y te le das esas condiciones y esos parámetros. Yo quiero que antes de que la persona de forma así tan fácil me transfiera el pedido de factura, cuente con el visto bueno de alguien, con la aprobación de X persona o me notifique un correo, cosas así. Eso es workflow, eso es flujo de trabajo. Entonces la herramienta tiene extendido a nivel de toda la funcionalidad del sistema el tema de flujo de trabajo o workflow para que nosotros entonces allí configuremos cómo queremos esos comportamientos y nos ayude el sistema a controlar, ¿sí? Y no se nos escapen cosas. Así básicamente es. Listo. Entonces, ok, perfecto. Ajá, aquí viene, mira, ahora tenemos, recuerda que habíamos hablado del tema de las diferentes direcciones de envío que puede manejar un cliente. Tú puedes predeterminar si la mayoría de las veces que le facturas al cliente, la dirección donde tú le vas a enviar la mercancía es una en particular, pues
primero, evidentemente, tendrías que tener la lista de las direcciones que maneja el cliente y aquí puedes seleccionar cuál es esa dirección que por lo general tú cuando le facturas a ese cliente le envías la mercancía. ¿Sí? Esto es predeterminado. Pero ¿qué pasa si dependiendo, no, Fred, es que no siempre es la misma dirección, a veces es una, a veces es otra? Pues bueno, ya en el documento, cuando hagas tu pedido de ventas, evidentemente de la lista seleccionarás a cuál corresponde esa dirección donde tú vas a enviarle en esa oportunidad los productos, ¿sí? O ese pedido. ¿Ok? Lo otro importante es que tiene aquí que el almacén. Los almacenes son los sitios, los ID de sitios de GP. Lo chévere aquí en Business Central que si tú le defines el almacén por el que tú siempre le facturas a este cliente, cada vez que tú le vas a colocar un pedido de ventas, vas a hacer una factura al cliente, no tienes que llenar ese campo en el documento de ventas, sino que como ya lo predeterminaste en la ficha del cliente, él te lo trae automático. Lo puedo cambiar cuando hagas el documento porque no va a ser la bodega 1 sino la bodega 2, sí lo puedes cambiar, pero si lo predeterminas y siempre es a la misma bodega, pues esto te va a ayudar, son menos clics para poder cargar los documentos. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, lo que pasa es que las otras opciones que tiene aquí, que ya empieza a hablar, es que si tú quieres que el sistema te controle el tema de los envíos, ¿a qué me refiero con los envíos? Si tú quieres aquí, creas donde dice código, agente y servicio de agente, todas las empresas que tú utilizas para despachar la mercancía a los clientes o tu flota propia. Entonces tú puedes decir, a este cliente por lo general yo lo envío por el código de envío por empresa de un tercero. Ese tercero, ¿cuál es? El agente de Servientrega. Y en Servientrega utilizo el servicio que es envío express, que son 2 días. Entonces, si tú quieres, eso lo puedes preconfigurar de tal forma que con estas opciones que configuras aquí a nivel de tiempo de envío, el calendario, el código, la gente que utilizas, el servicio que utilizas, el sistema te calcula la fecha exacta donde debería estar recibiendo la mercancía del artículo, los artículos cuando tú se los despachas, sobre todo cuando viajan de una ciudad a otra. ¿Sí? Entonces, eso lo tiene Business Central y lo controla, y esa información después, por supuesto, va hacia el cliente para que él tenga claro más o menos cuándo es el día que él va a recibir su mercancía. Entonces, esas son cositas que por ahora quizás no las vamos a utilizar, pero van a ver que en la medida que vayamos avanzando con Business Central hay cositas que vamos a poder ahí aprovechar porque pronto les puede servir a ustedes. ¿Listo? Yo lo que voy a hacer acá es crear ahora un nuevo cliente, porque hemos hablado mucho y de pronto ustedes empiezan a asustarse un poquito y empiezan a decir, uy, Freddy, pero crear un cliente en Business Central como que es más tiempo que lo que yo hago actualmente con GP. Miremos. ¿Sí? Entonces, para eso les voy a explicar que estos botones que siempre los vas a ver presentes tienen una funcionalidad. Esta opción de acá, que es un lápiz, es editar. ¿Sí? Este que está aquí es crear un nuevo registro, en este caso un cliente, y esto que está aquí, eliminar el registro. Ojo, ¿qué pasa? Este es este cliente, ¿no? Y este cliente tiene saldos. ¿Qué pasa si a mí me da por decirle aquí, usted quiere eliminar ese cliente? Y mira, ¿está seguro? Y yo le digo, sí. ¡Prum! Error. No puedes eliminar este cliente porque hay historia. ¿Sí? La única forma para que yo pueda eliminar aquí un cliente en Business Central es porque por aquí de pronto creamos un cliente, vamos a ver si es este el caso, este de pronto nunca ha tenido, no, sí tiene historia, ha tenido pagos y demás, o sea, es un cliente que nunca ha tenido información, data ni historia. Ojo, no, mira, el saldo es 0, pero tiene historia, entonces nunca lo va a poder eliminar. ¿Listo? Entonces, estábamos nosotros aquí, si dentro de la ficha de un cliente quieres crear un nuevo cliente, es simplemente que le des tú aquí al más y estás vas a un sitio donde yo puedo crear un nuevo cliente. Aquí yo le digo, bueno, ahorita les explico esto que me está preguntando qué es. Pero entonces básicamente aquí le digo más y entonces básicamente yo estoy entrando aquí a una ficha donde voy a crear un nuevo cliente. O la otra que pude haber hecho, más fácil, es que estando aquí, donde están toda la lista de clientes, simplemente le dije nuevo y de pronto hasta me ayuda más. ¿Vale? Digamos, eso es cuestión de gustos. Ahora, eso que ustedes ven por pantalla en Business Central se llaman plantillas. ¿Listo? Y para que entendamos qué es en Business Central plantillas, ustedes relaciónenlo de una vez con clases. ¿Se acuerdan de las clases de clientes, clases de proveedores, clases de artículos en GP? Bueno,
En Business Central existe algo muy similar, solo que ya no las vamos a llamar clases o ID clases, sino las vamos a llamar, así como dice aquí, plantillas. ¿Sí? Y esa plantilla tiene una funcionalidad muy similar a como nosotros la utilizamos actualmente en GP. ¿Sí? Déjenme explicarles por qué. Voy a irme aquí a acciones y voy a editar esta plantilla a ver qué tiene. Entonces yo le digo editar y resulta que las plantillas, así, ahora lo voy a ver aquí más grande. Entonces, primero las plantillas yo les doy un nombre, o sea, el mismo nombre que tú tienes allá en clientes, en clases de clientes en GP, ese mismo nombre es el que tú le colocas aquí. Porque, insisto, es muy parecido. ¿Sí? La funcionalidad de las plantillas, ¿cuáles son? Ustedes se acuerdan, a ver, alguien que crea clientes allá en sanitario, en almacén sanitario. Cuando crean un cliente, ¿ustedes utilizan las clases de clientes en GP? ¿Alguien que me responda por allí? ¿Quién crea clientes por allá? ¿Gabriela? Angie, Yo creo. Angie los crea. Angie, la clase de cliente, su distribución, mostrador, Ujú. O Milena. o Sí. Angie. O sea, Bueno, entonces, digamos que las clases que nosotros usamos actualmente son mostrador, subdistribuidor y construcción. ok, Nosotros igualmente. Ujú. Pero perfecto. nosotros utilizamos solamente su distribución y Son de mostrador, subdistribución y mostrador. no más, por el asunto del descuento. Ok, Sí, Sí. y señor. cuando las utilizan, me imagino que uno de los beneficios que obtienes con las clases es que te ayuda a que el proceso de crear un nuevo cliente sea más rápido, porque yo me imagino que tú, Milena, en la clase tienes definido, que es un cliente a 30 días, las cuentas son X, o sea, tiene unos parámetros la clase que de tal forma cuando la seleccionas para crear un nuevo cliente, esa es la seriedad de ese nuevo cliente, ¿cierto? Y te hace que Sí, sea más rápido. ujú, total, pero Ajá. eso ya viene desde el parámetro, aunque también yo Exactamente. lo varío, digamos que yo lo puedo digitar, lo puedo cambiar. Exacto. Si es un cliente, perdóneme, de un subdistribuidor, pero que sea de contado, ¿sí? Porque Es normalmente el correcto. parámetro es, si es subdistribuidor, tiene 30 días, Correcto. Has dicho las pero pues, palabras mágicas, Milena, porque qué bueno, porque tú, no, bueno, alguien en algún momento se le preconfiguró unas cosas a la clase. Y cuando vas a crear un cliente nuevo, dices, este cliente, voy a utilizar la clase X, que es la que se parece un poquito al tipo de cliente que estoy creando. Pero no significa que lo que esté configurado en la clase 100% aplica para ese nuevo cliente. Tú ahí ya haces las adaptaciones que necesitas cambiarle a ese cliente en particular. ¿Vale? ok, ¿Cierto? gracias. Listo. Bueno, Milena, esto es lo mismo. ¿Sí? Aquí hay esto que se llama plantilla de cliente, es lo mismo que tú tienes actualmente en GP como clases. Pudieron poner el mismo nombre que tiene la clase y aquí es donde empieza uno a configurar los parámetros que va a tener esa clase. ¿Te acuerdas que allá también en GP hay unos campos que dice, vaya, yo no voy a crear una clase por cada ciudad o por cada país o por cierto unos campos en la clase que uno dice, me voy a llenar de no sé cuántas clases y empiezo a configurar todos los campos, pero hay unos campos claves que si tú defines en la clase. Por ejemplo, las cuentas, por Sí, ejemplo, los impuestos, ¿sí? Por ejemplo, los términos de pago, que si es crédito, contado, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí sucede exactamente igual. Aquí preconfiguramos las características que para, no sé, un cliente tipo distribuidor aplicarían y se las colocamos. ¿Sí? Las preconfiguramos. ¿Vale? De ok. tal manera que sucede exactamente igual que en GP. Cuando nosotros decimos que vamos a crear un nuevo nuevo cliente, perdón, discúlpenme, me van a aparecer las clases o plantillas que tenemos creadas y ahí veo que hay una que, no sé, la llamamos distribuidor. Entonces yo llego, selecciono esa clase, aquí simplemente le digo a aceptar y lo que va a hacer el sistema, bueno, aquí creo que nos falta un parámetro, pero si yo me voy aquí a la parte de abajo, ese cliente, no, es que nos falta configurarlas allí mejor, porque veo que no me trajo absolutamente nada, tengo que revisar ese mensaje de error que está saliendo allí, porque es, pero vamos a escoger otra, déjame un segundito, déjame tratar de crear una nueva utilizando esta otra clase, a ver, el campo registro de la tabla contiene, no se puede, ok, ya entendí cuál es el problema que tenemos. Entonces, déjame a ver si lo puedo cambiar así rápidamente,
creo es que me está dando problemas, creo que son estos que están acá. Y no me acuerdo si era, bueno, hay uno de estos que no existe, O sea exacto. que nosotros mismos es que, digamos que parametrizamos esas clases o Sí, digamos que ya vienen predeterminadas, digamos que esas tres y nosotros le damos bueno, lo tomamos la condición, digamos, dependiendo del cliente. bueno, Milena, yo te diría algo. Si actualmente las clases como las tienes configuradas en GP Ujú. funcionan para ti, las estás utilizando y están bien, o sea, no necesitas cambiarlas, adicionar más o quitar o poner o depurar esas clases, lo que hacemos es que esas mismas clases que tienes allá van a ser las mismas con los mismos nombres que vas a ver aquí cuando vas a crear un nuevo cliente. ¿Sí? De forma que al final vas a tener el mismo efecto, entonces van a ser las mismas clases con los mismos nombres, a menos que tú, Milena, o las otras personas de las otras sucursales digan, no, Freddy, pero es que ahí sí me gustaría aprovechar el desorden y ajustar unas clases porque pues hay unas que ya no usamos y hay unas que faltan, ¿sí? Entonces es buena oportunidad para depurar eso. Pero si ustedes se Mm, sienten cómodos y están bien las actuales, esas mismas van a estar aquí con el nombre de plantillas. no, digamos que yo me refiero, digamos, estoy creando un cliente, sé que es un cliente con un subdistribuidor, pues por el tema de descuentos, pero ese cliente va a ser contado. Si yo lo parametrizo como un subdistribuidor que me trae, que siempre va a ser a 30 días, que esa es la condición actual de GP, De la digamos que el clase. parámetro, o sea, que yo pueda cambiar solamente la condición de pago, Ah, no sí. los demás parámetros. Sí, sí, claro, por supuesto. Fíjate, Mm, bueno, digamos que estoy creando un nuevo cliente y estas son las clases mismas que tú tienes. Por supuesto, aquí los nombres no consiguen porque no son las no hemos pasado esa información todavía acá. Pero digamos la que tú necesitas es esta. Es cuando caramba, ahora tengo problemas con la condición de pago. Déjeme un segundito. Es que precisamente me pasa esto porque todavía no las tenemos bien parametrizadas. Entonces déjame, porque ahora me está diciendo que esta no existe y vamos a ponerle eso que tú me estabas diciendo. Voy a colocarle que todos los clientes que creamos con esta clase es 60 días. ¿Listo? ok. Entonces, vamos acá. Déjame volver un momentito a crear uno nuevo. Un segundito que ahora se me quedó aquí pensando este señor. Esa es la lluvia que le está afectando aquí a este... Voy a recargar aquí la página porque es que estoy teniendo problemas con mi internet. Denme un segundito y ya vuelvo allí a la parte donde está la ficha del cliente. Pero es eso, sí, básicamente. Ok, ahora sí, ya estoy acá. Listo. Entonces, le estoy diciendo nuevo. Selecciono, digamos, la clase que tú tienes actual. Ah, carambas. Todavía le Tranquilo. faltan bastantes opciones, por eso es que me está dando problemas. Esto es a crédito. Vamos a ver de una vez qué otro campo me podría estar dando problemas. No, ya no debería más. Listo. Ok, perfecto. Voy a eliminar esto un segundito para que no se me quede allí y ahí hacemos uno nuevo ahora sí. Listo, entonces le digo nuevo, me pregunta qué clase es la que nosotros vamos a asignarle, tal cual como la haces tú actualmente con GP. Digamos que Ujú. esta es la que tú dices subdistribuidor o qué sé yo. Y entonces te das cuenta que él me llenó esta información, por aquí me llenó estos datos, me llenó esta parte de las cuentas, impuestos, el tema, pero ya va, la clase tiene 60 días, pero en este cliente en particular sabemos que va a ser a 30 días. Entonces busco aquí la de 30 días y se la asigno, Ah, no hay ya, ningún problema. listo. Eso va a quedar solo para este cliente y la clase va a seguir con ese nombre. Y aquí, por supuesto, viene lo que es el tema del NIT o cédula de la persona, el nombre del cliente. Vamos a Ahí ponerlo. yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando yo lo creo, si es una persona natural, ¿lo creo apellido, nombre o nombre y apellido? Realmente te lo voy a Informal. quedar debiendo esta pregunta porque apenas te mostremos la parte de la localización, porque yo sé por qué lo preguntas tú, porque eso tiene que ver mucho con el tema de la parte de medios magnéticos. Entonces ahí te Sí, voy a responder cómo lo estamos manejando y te vamos a dar las directrices si lo haces de una forma o la otra. Y si quieres, gracias. anota ahí entre las cosas pendientes que tenemos para resolver Sí, aquí, cómo lo vamos a manejar.
Aprovechando la pregunta y para que lo tengamos en cuenta, sobre todo David, al momento de tener las plantillas, si hay que hacer algún cambio, si no lo hemos previsto, porque pues, la pregunta es bien oportuna. Para personas naturales, dejemos separados, por favor, nombres y apellidos. ¿Listo? Porque creo que en este momento tenemos la plantilla definida solamente con el nombre del cliente, pero no lo tenemos definido. No estoy seguro, David, si me confirma si lo tiene separado con primer Sí, nombre, no. segundo nombre y apellidos para que lo dejemos también. En este momento está solamente nombre. Tocaría hacerle la modificación a la plantilla. Ok, perfecto, para que lo tengas en cuenta. Listo. Muy bien, entonces fíjate, ya le colocamos aquí el NIT, la cédula, el nombre que corresponde, y después vendría aquí, esa persona tiene límite de crédito, le vamos a asignar sí o no, pues entonces tú vas a llenar ese valor, por supuesto, y después de allí, me imagino que necesitamos asignarlo a un vendedor, entonces aquí debería estar la lista de mis vendedores, lo asociamos, y ya vendría aquí el tema de la dirección, ¿no? Entonces le estoy colocando la dirección. Bueno, pues yo me estoy inventando ahí algo muy rápidamente para colocar. Ups, un segundito. Listo. Y lo que les decía hace un rato, si yo hago esto, busco en la lista, perdón, aquí en la lista, yo no tengo los códigos ahora porque no me aparecen. Aquí yo entré a otra, no sé por qué. Bueno, ok, la idea es que si yo buscaba aquí, no entiendo por qué no los veo. No importa. Aquí entonces estaría el tema de colocarle el tema de la ciudad, municipio. En ese caso uno le pone también aquí Bogotá, ¿cierto? Creo que lo hace uno así, ¿no? Y continuamos. Aquí en Bogotá, sí. Cundinamarca. Y ya viene aquí, pues, por supuesto, le puedes colocar el nombre del contacto. Pérez. Aquí en mayúsculas. Pérez. El teléfono, si quieres. Perdón, el teléfono era acá. Y aquí el correo que le corresponda. Es que tengo un teclado nuevo y todavía me toma el pelo gmail.com, este teclado. ¿Listo? Y después de eso, fíjate que esta parte como nos la trajo la plantilla o la clase, no tenemos que llenar nada. Aquí lo que pasa es que yo me adelanté, pero aquí yo valido si efectivamente esta es la condición de pago que aplica. Y prácticamente ya lo tienes listo. A menos que ahora, si tú ya quieres colocar más contactos, quieres colocar las diferentes direcciones de envío del cliente, entonces sí ya tendríamos que irnos aquí a la parte de navegar, cliente, direcciones, y por supuesto aquí entonces le vamos a decir nuevo, y aquí entonces sí funciona muy similar a como lo tenemos en GP. Le asignas un ID, un código de dirección. Ah, esa es la dirección de, no sé, norte, se me ocurre. Que se llame norte. Y entonces aquí yo, pues como me trae la información de la principal, yo simplemente aquí pues le puedo actualizar con los datos de la dirección de envío que le corresponde y lleno todos los datos. Fíjate que aquí me aparece lo mismo que tenemos allá, pero ya la dirección. Discúlpame, Dime. en esas direcciones o cuando yo creo una nueva dirección, hay la posibilidad de cambiar el código del asesor. Aquí nos pasa mucho es que nosotros, cada dirección tiene un vendedor distinto. Entonces, pues no sé si acá se permita o ahí cómo se maneje. Pues me lo voy a llevar de tarea porque sí, tienes razón y me gusta tu pregunta, porque como lo ves, aquí en los campos yo no tengo como tal un vendedor asociado a la dirección, pero yo tuve un caso así similar, si lo que ahorita, la verdad, discúlpame, no me acuerdo cómo lo manejamos, déjame recordar y yo te debo esa respuesta para decirte cómo podemos manejar el caso de que tengas diferentes direcciones y esa dirección, cada una de ellas, tengas asociado un vendedor distinto. Sí, un vendedor, gracias. Yo sé que lo podemos manejar de otra forma, pero déjame investigarlo porque yo me acuerdo una vez lo hice hace ya mucho tiempo y no recuerdo exactamente cómo lo manejamos en ese sentido. ¿Vale? Bueno, gracias.
Pero entonces, por lo menos aquí tienes también información correo electrónico, página principal, código del almacén, porque puede ser que cuando tú le saques de allí a este artículo salga de otro almacén, método de envío, el transportista, o sea, también puedes tener la información asociada a la ubicación del cómo es que tú le envías o con qué flota de transporte o qué servicio que tú utilizas para poder despachar a esta dirección de ese cliente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a cambiarlo aquí un poquito como para que sea algo diferente de esta dirección. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo direcciones y efectivamente vas a tener todas las direcciones distintas que manejas con ese cliente. Lo mismo entonces decíamos de la parte de contactos. Entonces, de la parte de contactos también, si voy aquí a navegar cliente, pues evidentemente aquí también puedes tener tu lista de todos los contactos. De forma natural en Business Central siempre vas a tener este efecto. Él va a quedar primero como contacto de la misma empresa y segundo el que colocaste en la ficha principal del cliente. Pero aquí puedes ya también venir y crear los otros contactos que vas a asociar a ese mismo cliente y aquí colocar toda la información con sus datos personales y toda la información, ¿sí? Para que tú tengas aquí los diferentes contactos, como les decía, con el que yo hago la gestión de cobranzas, con el que yo le facturo, con el que yo hago el proceso de despacho, bueno, en fin, ¿sí? Todos los diferentes contactos asociados a un mismo cliente como tal. Entonces, como ves, básicamente ya prácticamente creamos nuestro cliente, fue muy rápido. Aquí le damos nuevo, utilizo mi plantilla igual como lo haces actualmente con tus clases en Business MVP. Le pones el RIF aquí, el RIF, perdón, el NIT o la cédula, el nombre del cliente. Si va a manejar límite de crédito, pues lo vas a asociar acá. El vendedor, por supuesto, que quieres asociarle a ese cliente. Los datos de la dirección y contacto. Y ya te vienes aquí a la parte de abajo, donde simplemente pues tendrías que verificar si efectivamente estos 60 días que trae en la clase es el que corresponde a este cliente o por el contrario es un cliente, pues, no sé, de contado. Y básicamente, como lo ves, aquí ya prácticamente ya has creado tu nuevo cliente. ¿Sí? Entonces, de hecho, si yo vengo aquí, lo que pasa es que, ¿cómo hacemos para, déjame ver si vamos acá. Ah, otro tema importante. ¿Ustedes recuerdan cómo en GP para buscar un cliente, por ejemplo, yo me acuerdo que el apellido es Quintero, pero no recuerdo el nombre. ¿Ustedes cómo hacen en esos casos para buscar en GP? Pues en GP tenemos un problema, que las búsquedas son únicamente por el nombre con que empieza la descripción, ya sea el del artículo, del cliente, el proveedor. En este caso, mira lo que voy a hacer. En este campo de búsquedas voy a escribir Quintero. Y entonces él me encontró que no importa en qué ubicación esté. Entonces las búsquedas son inteligentes y esta tontería ahorra tiempo muchísimo, porque yo sé que en el nos tocaba hacer ahí unos artilugios para poder lograrlo eso. O, ¿qué pasa si, Freddy, en este mismo campo me da por colocar la cédula? Voy a buscar una de las que está aquí, no sé, una terminada en 998. Ah, yo me acuerdo que la cédula termina en 998, o empieza por el número 998. 998. ¿Ves? Entonces, este mismo campo me permite a mí hacer búsquedas sin importar de qué variable es la que contiene la búsqueda. No tengo que irme para buscar por código, seleccionar el campo código para buscar por código y si es por descripción, lo mismo. Las búsquedas son inteligentes y eso te ayuda muchísimo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a la parte de pedidos de ventas y aquí tengo una cantidad de pedidos, la verdad es que tengo muy poquito, es lástima, pero mira, puedo buscar, voy a decirle que todos los pedidos que terminen por 05 tengan el número 05. Ah, lo que pasa es que bueno, aquí me buscó el 05 por acá y el 05 por acá, entonces hagamos una cosa que termina en 1007. Ahí está. O el que todos los que sean de Ferre, empiecen por Ferre algo. ¿Sí? Entonces, bueno, es que Ferre depósito. Entonces, al final esas búsquedas son inteligentes y no importa qué variable tú coloques allí, él te la va a buscar o por el código del cliente, el nombre del cliente, el número del pedido o alguno de los números que comprenda el pedido. Y esto ayuda muchísimo en los procesos de búsqueda como tal de registros dentro de toda la solución. ¿Listo? ¿Alguna otra duda que hay algo dentro de actualmente que tú manejas o ustedes manejan en la ficha de clientes que hemos dejado por fuera y para ustedes es importante también dentro de la ficha de cliente? O digamos que con lo que ya vimos, ahí ya estamos cubriendo todos los aspectos y campos que ustedes manejan cuando crean clientes. Pues yo tengo una pregunta y es en el tema de impuestos. Digamos que yo le doy todos
Digamos que le doy un parámetro, un parámetro que ya está definido. Entonces, yo veía que en la parte de facturación, cuando tú estabas poniendo, digamos que eso, el parámetro lo define contabilidad y cuando yo lo voy a crear simplemente lo elijo, ¿cierto? Igual como hicimos Sí, con las clases. es correcto. Bueno, Ah, esto listo. que, por ejemplo, se llama Grupo de Registros de IVA es lo que para ti es actualmente o para ustedes es los detalles de impuestos. La Sí, idea es que cuando tú le des clic aquí, te aparezcan esas, digamos, esos detalles o de condición. impuestos que tú vas a seleccionar para asignarle al cliente. Lo mismo los Ah, proveedores o ok. los artículos. Lo que sucede es que, como te digo, ahí va a haber un espacio muy específicamente donde le vamos a explicar todo cómo funciona la parte de los impuestos en los clientes, en los artículos, en los proveedores, porque pues es un tema, como sabemos que es muy importante, y entonces sí vamos a ver una sesión especial en algún momento donde vamos a poder explicar cómo funciona tanto el tema de las cuentas como el tema de Ujú. los impuestos. La idea es que de todas maneras mantengamos la filosofía que tú para poder crear un cliente no tengas que ser la super experta en la parte contable ni impuestos, pero que por lo menos te puedas Sí. defender para que la definición que traiga configurada a nivel de cuentas e impuestos sea la que efectivamente funciona para esos clientes y esos proveedores y artículos. Ah, ok, vale, muchas gracias. Pero no hay problema que vamos a tener una sesión donde les vamos a buscar esa lógica porque es importante que sí la conozcamos, por supuesto, cuando Ujú. manejamos o creamos un nuevo cliente. ¿Sí? Aquí también déjame ver cómo algo también interesante, que esto es parecido a lo que David ya nos está trabajando con el tema de las plantillas. Lo que pasa es que voy a utilizar un filtro acá, porque si le digo que me mande todos los clientes a Excel, estos son muchos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer filtros en esta ventana en Business Central? Aquí, ¿sí? Este es el icono de filtros. De hecho, ahí dice mostrar panel de filtros. Y entonces aquí yo le puedo decir qué filtros puedo utilizar. Entonces, mira, ¿sí? Aquí sí, evidentemente, como es un filtro, yo sí tengo que especificar el campo por el cual yo voy a filtrar. Entonces se me ocurre que, a ver, únicamente los de este colonia me causa curiosidad. Creo que Bogotá, pero es que Bogotá son la mayoría, ¿no? Creo. Vamos a ver. De hecho, les escribí hasta mal. Opa, creo que estoy cambiando de teclado y, bueno, digamos, encontré solo uno porque me imagino los otros deben tener una región, otra ciudad por allí. Que tenemos clientes. ¿Alguna otra pregunta? Se puede colocar parcial? ¿Solamente BOG, por ejemplo? Vamos a ver. Si hay alguno, sí, me imagino que si hay alguno, pero no sé, déjame ver si es que, o a menos que aquí no esté como colonia, déjame ver un segundito. Vamos a ver que entonces esté no como colonia, sino, ahí está colonia, ahí de impuestos, divisa, importe, vamos a ver si importe, no. Ok, vamos a decirle con del número. O sea, sí. Es que quiero hacer una selección aquí, lo que pasa es que como no los conozco muy bien, voy a decir los que tengan la terminación 426. No, es que no es terminación. Aquí sí me está buscando por el código completo. Ese es el problema. Bueno, quería hacer un filtro acá, lo que pasa es que como te digo, no conozco mucho los clientes, entonces no sé, uno que diga, ah, ferretería, me imagino que ferretería deben haber varios. Aunque él me va a buscar es uno que se llama exclusivamente ferretería. Es que es muy diferente esta búsqueda cuando va aquí que cuando ya le especifico un nombre como tal para, déjame ver, lo hacemos de otra forma. Asterisco, ferretería. Es que quiero hacer un filtro aquí como para que no me traiga tantos, ¿no? Sino al contrario. Vamos a ver si encuentra algo. Exacto, esto, perfecto. ¿Sí? Pues fíjate que aquí como en GP yo no puedo utilizar comodines, aquí sí, donde puedo utilizar comodines para poder buscar. Entonces todo lo que tenga la palabra ferretería y ahí en adelante lo que sea, ahí me lo está. Recuerden que yo puedo hacer esto, yo puedo venir aquí y decirle que esto me lo lleve a Excel de forma de edición, de tal forma que él me abra un archivo aquí en Excel, que es este,
Voy a decir que me lo habilite. Él, por supuesto, lo que está haciendo es que aquí me pide que me conecte con mi usuario, con el mismo que me lo guié. Entonces, esta es la clave. Listo. Ustedes están esperando. Ahora no me acuerdo cuál es la clave. Déjenme la busco un segundito así rápidamente. Permítame un segundito. Déjenme un segundito, buscamos la clave que no la recuerdo en este momento. Creí que era esa, pero... Oye, sí era esa. ¿Esa es qué? No sé por qué algo le escribí mal. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que exporté la maestra de clientes con ese filtro que utilicé y aquí me estaba pidiendo precisamente mi mismo usuario de Business Central para que entonces yo me pueda conectar desde mi Excel hacia el Business Central que está en la nube. Observan, ven cómo están los mismos clientes que yo tenía ya preseleccionado aquí en Business Central. Mira, esta lista que tengo acá, que son solo de ferretería, pues ahora la tengo aquí. Lo interesante de esta opción, que se llama editar en Excel, es que yo por aquí puedo actualizar información. Entonces, porque en vez de que yo lo haga aquí directamente en Business Central y yo llegue aquí, entre a este cliente, haga la actualización y después me desplace, por aquí me puedo desplazar al siguiente registro, del siguiente cliente, haga la actualización y el siguiente, si es que tengo que hacer algo masivo. Lo interesante en Business Central es que exporté esto a Excel y aquí yo puedo hacer la actualización de el nombre, la dirección, la ciudad, el teléfono, no sé, estos son datos que están en la misma ficha del cliente. Entonces, eso si lo actualizas acá, se va a ver reflejado automáticamente en Business Central. De hecho, voy a dañar aquí uno de ellos, digamos que este primerito que está acá, que dice el loro, y le voy a quitar el loro. Y aquí voy a cambiarlo. ¿Sí? Eso voy a hacer un cambio simple, pero te repito, puedes actualizar en los términos de pago, la condición de pago, la dirección, el teléfono, el vendedor, etc. Entonces, observa, y con este voy a anotar cuál fue el código del cliente, que dice el cambio, y entonces ya con los que haya hecho todos los cambios, evidentemente lo haría rápido absolutamente a todos, le digo que me publique esas actualizaciones que acabo de hacer. Entonces aquí en publicar, él lo que está haciendo es que esto que yo actualicé desde Excel, ya me dice ya lo completó, entonces voy a volver aquí a Business Central, cerremos esto, y fíjate, mira, ¿se acuerdan el nombre que cambiamos allá desde Excel? Ferretería eléctrico, cambiar. Ahora aparece allí. Entonces, esta es otra forma que también nos puede ayudar en Business Central cuando ustedes quieran hacer actualización de información, lo puedan hacer de esa forma. ¿Listo? Ahí eso les va a ayudar muchísimo para poder trabajar allí. ¿Vale? Entonces, la tarea que nos estaría quedando es la siguiente. Ya más o menos entendemos a nivel de la ficha del cliente qué información como tal nos trae, pero sí nos resulta muy práctico que definitivamente sí o sí trabajemos con el tema de las clases. Entonces, la idea, y entiendo yo que en este proceso que vamos a hacer de transición de GP a Business Central, una tarea que tendríamos es la siguiente: validar que todas las clases que ustedes actualmente tienen configuradas en GP van a ser las mismas que vamos a crear aquí en Business Central como plantillas, ¿sí? O ustedes van a aprovechar la oportunidad para decir, mira, vamos a depurar porque hay unas que ya ni utilizamos y hay unas que sí quisiéramos crear como nuevas. ¿Listo? Eso sería como la primera tarea. La segunda es que ustedes en su listado, ya sea que lo saquen por Smart List o como quieran, de clientes que tienen actualmente, yo me imagino que muchos de esos clientes ya no son activos, ya no trabajan con ustedes por X o Y circunstancias. Entonces, no sería bueno que si tenemos ahorita en la maestra de clientes de GP, no sé, se me ocurre poner un valor, 5,000 clientes, pues vamos a, no importa, migremos esos mismos 5,000 clientes a Business Central. Es una muy bonita oportunidad para que aprovechemos y depuremos esa maestra de clientes y traten ustedes que
están en su día a día y saben cuáles son los clientes activos, seleccionen efectivamente esos, cuáles son los clientes que vamos a subir aquí a Business Central y lo vamos a hacer a través de la plantilla que David nos está proporcionando. ¿Sí? No sé, Germán, qué otra tarea ahí podemos colocar asociado al tema de los maestros de clientes. Sí, Freddy. Una pregunta de Angie Muñoz. Ujú. ¿La creación del cliente se puede consultar desde esta misma ficha? ¿O debe ser un campo? A ver si entiendo la pregunta. ¿La fecha de creación del cliente se puede consultar desde esta misma ficha o debe ser como en GP con otra ruta? Ok. ¿Dónde puedo ver Vamos. el campo de creación del cliente, la fecha de creación? Ok, perfecto. Pues la fecha de creación del cliente, vamos a intentar varias cosas. Y con eso aprovechamos para ver, porque recuerden que esto es una solución que ya no va a estar instalada ahí en su equipo, sino que esto está en la nube. Yo me conecto a Business Central a través de un link de un sitio web que se llama businesscentral.dynamics.com. ¿Sí? Entonces, esto es algo que está ya en la nube. Pero por estar en la nube no significa que yo pueda cambiar y customizar las ventanas en Business Central. De hecho, para la pregunta que estás haciendo que me gusta, voy a aprovechar y voy a utilizar aquí en esta ruedita que se llama la parte de configuración, voy a optar por algo que dice personalizar. Y lo que quiero buscar es ver si hay un campo aquí, asociada a esta, digamos, a esta ventana que efectivamente haga referencia con lo que tú dices, a fecha. ¿Sí? Entonces, bueno, por aquí inclusive ya encontré aquí fecha automática, fecha, vamos a ver esto que dice fecha de última modificación, me puede servir. Entonces voy a darle como colocarla, no sé, en la ubicación que tú quieras. Y dices, yo la quiero poner acá. ¿Sí? Entonces la coloqué aquí. Bueno, no sé si hay más de fecha, yo buscaría ver si hay alguna otra fecha, pero digamos, vamos a tratar de trabajar con esa, a ver si sirve para lo que tú nos dices. Y en esta, bueno, vamos a decirle aquí que aceptar los cambios, y en esta voy a utilizar, le voy a decir, voy a utilizar un filtro. ¿Sí? Fíjate que me paro aquí donde dice, esto yo lo puedo, ya que me quedó como feo, mira, aquí yo puedo ampliar o reducir el tamaño de mis columnas, y entonces aquí le voy a decir, quiero un filtro con este valor. Claro, este valor es 3520, pero no importa, me va a servir porque aquí lo que me va a hacer el sistema es que me va a filtrar todos los clientes que la última fecha de modificación sea el 30. Pero ahora yo quiero que no sea el 30, sino la fecha de hoy. Miren cómo en Business Central le puedo colocar la fecha de hoy. No tengo que ponerme a decirle 18, junio. No, la letra T. Le doy la letra T y tabulador y él ya sabe que es la fecha de hoy. ¿Sí? Entonces no tengo que ponerme a digitarlo, sino que si lo pones en el campo fecha, siempre que le pongan la tecla T, es como decir today o de hoy, entonces él ya sabe que pues asigna la de hoy. Y fíjate que me puede servir, creo, para lo que tú dices, porque aquí dice que efectivamente, bueno, este fue el tema de modificación, no es exactamente el que tú necesitas, porque el que tú quieres es el de la parte el de la fecha de creación. Bueno, tendría que entonces hacer aquí lo mismo, ir a buscar dentro de la configuración de personalizar, más bien un campo que no diga fecha de última modificación, sino que la fecha de creación. Cuando el campo no esté aquí, a ver qué campos hay, no está, entonces yo puedo irme a otro sitio en Business Central donde yo puedo incorporar ese campo, que yo sé que sí existe el de campo de fecha de creación, para que lo pueda mostrar acá. O la otra es que definitivamente, déjame salir de aquí, me meta aquí en la ficha del cliente y en la ficha del cliente identifique, pues evidentemente si ese campo lo tengo por acá. Déjame ver si creo que por aquí hay un campo de fecha, o si no tendría que, como te digo, incorporarlo, pero me toca hacerlo desde otro ambiente para que se me vea acá. Sí, no lo tengo aquí, pero sí sé que lo guarda y entonces tendría que hacer la modificación para que me lo incorpore. O la otra, que podemos hacer es lo mismo que hicimos hace un rato. Voy a entrar a la parte de personalización, campos, y aquí te vas a dar cuenta que si estoy colocado acá, aquí a veces hay unos campos también adicionales que me pueden ayudar. No, aquí solo me muestra estos. Yo no tendría que ese campo lo podría involucrar si lo necesitas, pero me toca hacerlo desde otro ambiente que se llama desarrollo y de ahí me lo traigo para acá. ¿Sí? Y digamos que en eso es flexible Business Central para poderlo traer.
ese campo de la fecha o realmente buscar otro reporte donde sí me aparezca esa información. Pero estoy seguro de que sí lo puedo traer acá, pero me toca hacerlo, como te digo, en un ambiente. De hecho, si quieres, Germán, anotemos eso para que el campo lo tenga visible ahí y si tú lo quieres utilizar, lo muestras o lo ocultas. Pero sí lo podemos traer. Así como te lo traje acá, solo que me toca hacer algo adicional para que se me muestre aquí entre las opciones de los campos disponibles que yo puedo editar. Esa es una de las funcionalidades que tiene. Ok, perfecto. Listo, Eddie. No sé si algo más, Freddy, o pasamos al tema de la plantilla de una vez con David. Yo creo que podemos pasar ya al tema de la plantilla, porque ya teniendo claro lo que tenemos en la ficha del cliente, pues va a ser más fácil ahora relacionar el tema de lo que le vamos a pedir en la plantilla de Excel que necesitan llenar. Bueno, entonces vamos a hablarles un poco sobre ese tema. Un segundito, Germán, aprovechando esa imagen que aparece ahí, es muy útil para la parte de cartera. Si lo pueden ver rápido, obviamente todo esto es configurable, pero curiosidades de lo que presenta en un instante Business Central. Ahí, por ejemplo, pueden ver que el artículo o en los pagos se está pagando a 18.9 días. Entonces, pues, simplemente, independientemente del nombre, el artículo, lo que sea, simplemente tener en cuenta de que podemos hacer un despliegue instantáneo de lo que necesitemos cuando estemos en nuestra página principal o la finanzas o la que sea. Exacto, muy buen punto, Álvaro, porque fíjate que aquí de primera mano tenemos información que es importante uno conocer. Por ejemplo, si vemos de la parte de clientes, claro, esto es una locura ahí que hicimos nosotros pruebas y pruebas y pruebas, y dice, mira, tienes este monto a la fecha vencido de facturas de clientes que no te han pagado. ¿Quieres ver el detalle? Pues simplemente le das clic y aquí te va a aparecer toda esa cantidad de facturas, ¿sí? Que por supuesto, el momento en que alguna me cause curiosidad, pues simplemente tú seleccionas cuál es, le das un clic y eso va a hacer que evidentemente te lleve directamente a abrir la factura. Bueno, sí, yo no sé por qué aquí me está dando, ok, aquí ya creo que ya viene. Pero ahí me estaría abriendo el detalle de la factura en la cual yo quiero consultar. No sé por qué no me lo está dejando hacer. Tengo problemitas aquí con mi ambiente. Ah, no, mentiras. Disculpen, esto no me lo abre porque todas estas fueron ingresadas como saldos iniciales. Ya va. Déjenme. Lo que pasa es que ahorita creo que no tengo facturas registradas directamente. Déjenme ver. No, todas estas son de saldos iniciales. Ah, bueno, esta. Esta sí. Aquí está. Entonces está la factura. Y aquí puedes ver el detalle. E inclusive pues también puedes llegar a inclusive imprimirla si es que quisieras ver la empresa por el sistema, ¿no? Por supuesto va a salir un formato que no es el que trabajamos actualmente, pero bueno, es uno de los formatos que uno puede personalizar, ¿vale? Entonces tú puedes hacer esa consulta ahí sin ningún problema. Y lo mismo de la parte de compras. Y lo otro chévere es que, mira, aquí podríamos ver el estatus de cómo nosotros estamos actualmente en la gestión de ventas. Pues ahorita no tengo cotizaciones abiertas, no hay ninguna, pero sí tengo como tal 2 pedidos que están abiertos. ¿Cuáles son? Le das clic aquí y te van a salir los pedidos y por supuesto ahí tú puedes entrar y consultar cuál es el pedido que efectivamente quieres revisar y por qué está pendiente aún. Y lo mismo también en la parte de si tuviéramos facturas pendientes por procesar, aquí aparecería. De hecho, un tema interesantísimo, lo que pasa es que aquí, déjame ver si lo podemos ver de esta forma. Permíteme un segundito irme aquí a clientes. Ok, lo que pasa es que aquí tengo todavía el filtro. Voy a quitar el filtro para que entonces, para que ya no me parezca filtrar. Listo, ahora sí me van a aparecer todos mis clientes. Si yo habilito esta parte de acá, lo interesante es que cuando tú te colocas, creo que uno de nuestros clientes, ahí, no me acuerdo si Pintuco es un cliente o un proveedor, no. Proveedor. ¿Un proveedor? Ok, entonces miremoslo del lado de los proveedores. Y creo que con ese hemos hecho varios ejercicios. Puedes buscar, creo que David estaba como cliente o Fabián. ¿También? David o Fabián estaba como cliente. Ok, déjame Pintuco. Vamos acá. Y ya miramos el otro, creo que es este. Listo. Esto lo muestro como proveedor, pero es lo que les digo. La funcionalidad que tenemos en la parte de los proveedores es lo mismo que los clientes. No hay ningún problema. Mira lo chévere de esto.
cuando ya selecciona un cliente, un proveedor, y tienes habilitado la parte aquí de las estadísticas, él te va mostrando el saldo del cliente, lo que está vencido, lo que le hemos vendido o comprado, bueno, dependiendo de si es un cliente o un proveedor. Pero aquí te empieza a dar toda la historia de todos los documentos, tanto abiertos o como lo que le hemos procesado a ese cliente o a ese proveedor. Entonces, por ejemplo, si tú ves aquí, con este proveedor, actualmente tengo 5 pedidos abiertos. ¿Cuáles son? Tú simplemente le das clic aquí y él te va a mostrar cuáles son esos 5 y tú puedes entrar al detalle de cada uno. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Mira, tú le has enviado mercancía o en este caso recibir mercancía de este proveedor 8 veces. ¿Cuáles son esas 8 veces? Aquí están todas las recepciones o si fuese un cliente todos los envíos y puedes llegar a consultar cuál es el detalle de cada uno de ellos. Y tú le has facturado 8 facturas. ¿Cuáles son esas 8 facturas que ya están históricas, por supuesto? Entonces aquí ves toda la información. Entonces lo chévere en Business Central es justo el que aquí te da un panorama completo sin tener que hacer tantos clics de toda la situación de un cliente o un proveedor. ¿Sí? De hecho, si utilizamos el que nos decías que es David, ¿no? Sí, creo que es David o Fabián, no recuerdo cuál de los dos estaba. Entonces debe ser Fabián. Vamos a ver si Fabián. Sí, Fabián Mora, ahí está. ¿Es cuál? Fabián Mora, eso. Correcto. Ok, fíjate, entonces me coloqué en la línea donde dice Fabián Mora. Aquí me está diciendo, evidentemente, que lo que nos debe Fabián son esos 89 millones y esos 89 millones están vencidos 28. ¿Sí? Que si tú quieres ver el detalle, le das clic aquí y esos 89 millones están compuestos con estas facturas. Milena, ¿cuántas facturas están ya vencidas de ese cliente? 4, ¿Por qué 4? porque son las que están en rojo. Exacto, Son esas que así me de rápido. aparecen en rojo. Ujú. Exactamente, muy bien, Milena. Así es. Entonces, la forma como esa tontería del color, miren cómo nos ayuda para decir rápidamente, miren, ese cliente tiene 4 facturas ya vencidas. Claro, hicimos una consulta a nivel de todas las facturas que están pendientes de él y de ellas 4 son vencidas. O si hiciste la consulta directamente aquí, ya sabes que en ese caso te va a llevar directamente a esas 4 rojas, las vencidas. Entonces, ahí es muy rápido, evidentemente, analizar ello. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí ya puedo ver la estadística de todas las ventas que he tenido con ese cliente. Entonces, aquí me aparece, no las estadísticas de ventas, sino como todo el movimiento como tal que ha tenido. Fíjense que hay facturas, hay pagos, es decir, que tengo tanto las facturas que están abiertas o si open, las que están pendientes de cobro, como las que están históricos también lo puedo ver acá, ¿no? Es como toda la información. Eso que en GP decíamos que histórico, abierto, bueno, aquí está toda la historia de ese cliente. ¿Sí? Pagos, facturas, notas crédito, vencidos, no vencidos. O lo otro es que tú hubieses ido acá y ves el estatus. Mira, actualmente tengo 11 facturas. Yo en el tiempo, desde que estoy trabajando en Business Center con este cliente, le he facturado 11 veces. Ahí están las 11 facturas. Y puedas consultar una a una. O si tuviésemos en este momento pedidos pendientes o abiertos con Fabián Mora, pues aquí nos diría tantas cotizaciones abiertas, tantos pedidos abiertos, tantas facturas abiertas y así sucesivamente, devoluciones, notas crédito, ¿sí? Tanto abiertos como históricos, entonces tienes acceso a la información. Y si empiezas a bajar, aquí también hay más información que te da todo el panorama completo de tu cliente. Es decir, que esta ventana, sin entrar a la ficha del cliente, inclusive te da más información que si tú te fueses directamente aquí a la ficha del cliente, porque en la ficha del cliente lo acabas de encontrar, pues sí, los datos que nosotros registramos cuando creamos el cliente, puedo consultar aquí los movimientos, lo pendiente, lo vencido, y puedo irme por estas otras opciones, pero doy más clic. La ventaja es que nosotros desde aquí más bien operemos y veamos todo el panorama completo de cada uno de nuestros clientes o del lado de los proveedores. ¿Sí? Y en eso entonces ganamos mucho porque la información toda está en primera mano, de primer plano. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿alguna otra duda, inquietud, comentario? Bien, parece que por lo menos en el chat no hay más preguntas. Yo tengo una última. Pero, En el entonces, no tema, mentiras, pregunta, tranquila. en Con el toda tema confianza. de los parámetros o de los perfiles
Digamos que ¿Ah? el sistema me permite a mí, digamos, estar como consultor o como editor, digamos, en el caso de nosotros que somos editores de la tarjeta, pero que otra persona vaya a consultar esa tarjeta, pues que no tenga acceso a editarla. Muy bien, sí, dentro del tema de la configuración de los perfiles de seguridad en Business Central, tú puedes separar esos roles. Yo puedo tener el rol de que Milena López sí efectivamente puede entrar y editar la ficha de los clientes. Pero ya por lo menos Sandra, no, Sandra si quiere entrar a la ficha del cliente solo puede consultar, más no puede hacer cambios o modificaciones o crear nuevos clientes. Evidentemente eso lo maneja muy bien Business Central en el sentido de que tú puedes definir ese perfil, que solo pueda consultar o que la otra persona sí, pues sí pueda editar y crear registros. Y lo más interesante de esto es que inclusive tiene una forma donde yo puedo decirle que voy a definir el perfil de seguridad de Milena López. Y entonces yo corro un proceso que se llama grabar y entonces ejecuto el proceso de grabar y le digo, Milena, ahora por favor métete a Business Central y haz lo que normalmente tú vas a hacer en tu día a día a nivel de tu gestión. Ah, bueno, entonces Milena entra, crea un cliente, entra, consulta a un cliente, entra, hace cambios en un cliente, entra y, no sé, coloca pedidos de ventas, en fin, hace su día a día. Cuando termina Milena de hacer ese proceso de su día a día, de las opciones donde ingresó en Business Central, yo detengo esa grabación y ya construí el perfil de tal forma que entonces ya Business Central me puede crear digamos, un rol basado en eso que Milena hizo cuando yo grabé ese proceso. Por supuesto, a pesar de que lo grabe, yo puedo hacer cosas que puedo decirle, lo puedo editar. Ah, bueno, sí, Milena hizo tal cosa, pero no, vamos a restringir esa opción o vamos a darle acceso a esta otra cosa que no quedó dentro de la grabación. Entonces, tiene una forma muy chévere de que tú por rápidamente puedas generar esos perfiles y aparte de eso sí maneja algo muy similar a lo que tiene GP, que GP tiene también unos roles, unas tareas, unos perfiles, pues también de todas maneras Business Central tiene ya unos predeterminados para compras, para ventas, para inventarios, para activos, para la parte contable, y tú puedes decirle cuáles quieres que asignarle al usuario o haces el proceso de grabación del día a día que un usuario tiene para definir los roles. Pero sí podemos hacer eso, Milena, no hay problema. Podemos hacer que en una misma ventana para una persona pueda solo consultar y la otra persona sí pueda editar. Vale, ¿Alguna muchas otra? gracias. No, señora, con gusto. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta? Bien, Freddy. Entonces, ahora sí revisamos el tema de la plantilla. Ya, David, tú puedes compartir pantalla si quieres. Ok, Y Listo, revisamos y vamos complementando, Freddy, con cualquier cosa que quieras aportar ahí. te tengo acá y ahora para que compartas. Ujú. listo. Entonces aquí ya estoy compartiendo. Me avisan por favor cuando estén viendo mi pantalla. Ya. ¿Listo? Entonces, bueno, nosotros predefinimos ya hace un tiempo unas plantillas con la información básica que necesitamos para hacer el cargue de información de tanto de clientes como proveedores. Estamos ¿Sí? ¿Cómo lo viendo la ves? pantalla Zoom, ¿no? Creo que no estamos Sí. viendo el Excel. Sí, lo que pasa es que me queda como Ok, los tiles de la reunión, entonces estaba minimizando eso. Ahora sí. Listo. Entonces, básicamente la que tengo aquí en pantalla ahora sí es la plantilla de clientes. Aquí tenemos los campos básicos y que son estrictamente necesarios para iniciar pues con la integración, con todo el proceso de data migration. Ya Freddy hace un rato, a pesar de que en la tarjeta de Business Central están N campos, no todos son obligatorios o hay muchos que dada el tipo de movimientos que se realizan en la compañía, no son requeridos. ¿Sí? Esta plantilla es pues, la versión base sobre la cual vamos a trabajar. Ahorita, como lo decía Germán, en unos días o
en algún tiempo, puede ir teniendo modificaciones, dado que tendríamos que agregar pues el tema de localización, que pues como primer paso sería los datos de nombres separados independientemente para los tipos de cliente o proveedor que son persona natural y, y listo. Entonces, así a grosso modo, pues los datos que tenemos en este momento son el número de identificación, el nombre, la dirección, eh, bueno, colonia, que era la traducción que nos decía Freddy que está un poco extraña. Tenemos municipio, el nombre del contacto, si aplica, si no aplica, sencillamente lo dejamos en blanco. Número telefónico, tenemos el grupo de registro del proveedor, que es lo que nos explicaba Freddy, que es un grupo de cuentas que se encargará de ensamblar o de empaquetar el departamento financiero y simplemente acá se hará la relación del proveedor a ese grupo. Están los códigos de término de pago, el código de país, que bueno, importante aquí resaltar, no va a 169, no es el código pues que hemos venido manejando, sino es el código, eh, no sé cómo se llama este. Sí, el estándar que está para código de país, que es alfanumérico. En este caso Sí, son dos. exacto. Entonces, digamos, en el caso de Colombia, no va a 169, sino va a CO. Listo, importante recalcarlo porque esto va ligado a una tabla de países que ya está creada en Business Central. Está el código de forma de pago. Tenemos un campo que se llama método de liquidación, pero este va, por ahora va a ir constante, va a ser siempre manual. Está el grupo de registro de negocio, que también es un grupo de cuentas, igual que el grupo de registro de proveedor. Está el código postal, importante el código postal porque, bueno, si descomponemos el código postal, sabemos que está compuesto una parte por lo que es ciudad y departamento. Tendremos casos en que podemos simplemente digitar el código postal en la tarjeta de Business Central y desde allí Business Central es capaz de completar los datos de ciudad y departamento. Entonces, por eso lo dejamos como un campo clave en la plantilla. ¿Sí? Ahí estábamos ubicando no tanto el código postal en estos casos, sino el código del municipio tal como está estipulado por el DANE. En este caso, 11001 es Bogotá. Exacto. Correcto. Está, bueno, provincia, que vendría siendo pues la ciudad, Departamento. o si hay algo, si hay un corregimiento o algo por el estilo. El correo electrónico y por último el grupo de registro de IVA, ¿sí? Que son ya las cuentas pues de impuestos, el grupo de cuentas. Sí. Esto para el caso de proveedores. Para el caso de clientes tenemos, pues es muy parecida. De hecho, el proceso de creación de clientes y proveedores en Business Central es muy, muy, muy parecido. Entonces, para este caso tenemos lo que es el número de identificación, el nombre, la dirección, nuevamente pues colonia, municipio, el nombre del contacto, número telefónico. En este caso tenemos un límite de crédito, ¿sí? Que sabemos que para ustedes es también un dato fundamental. Está el grupo de registro de clientes, que es lo mismo, el paquete de cuentas o el grupo de cuentas, que también pasa lo mismo. Es ensamblado o es armado por las personas de contabilidad, de financiero, de finanzas
y esta únicamente es la asociación con el cliente. Está el código de divisa. Este campo va en blanco siempre y cuando el cliente no maneje una moneda diferente a la que se maneja en la compañía. Es decir, este campo únicamente se llena para los clientes del extranjero, si aplica. ¿Sí? Es decir, si a algún cliente se le facturan dólares, pues se le colocaría acá el código de divisa correspondiente a dólares. Listo. Grupo de precio de cliente. Bueno, por ahora lo dejamos en blanco. Esto es para el tema de listas de precio, pero pues esto lo iremos definiendo más adelante. Está el código de términos de pago, el código del vendedor. Sin embargo, este es otro tema que también tendremos que ir viendo, porque pues acá se hace relación del código de vendedor, pero tendríamos que primero crear vendedores. Está el código de país, el código de forma de pago. También tenemos método de liquidación, que sería constante, manual. El grupo de registro de negocio, que es el grupo de cuentas pues del grupo de registro de negocio, tal como funciona el grupo de registro de cliente. De nuevo el código postal, correo electrónico y grupo de registro de IVA. Listo. Entonces, bueno, estas son las base. Estas yo se las comparto, no sé si de pronto a don Álvaro, y don Álvaro me ayuda a distribuirlo entre las personas de almacén sanitario a las que deba llegar o quienes van a ser los encargados de hacer de pronto la depuración y de armar el archivo. Y adicional a eso, en Reporting Services de almacén sanitario, se realizó la instalación de 2 reportes. O sea, inicialmente se hizo para la compañía de almacén sanitario. Faltaría replicarlo a las demás compañías. En este caso, se creó una carpeta que se llama Data Migration BC. Y hay un reporte que se llama clientes, otro que se llama proveedores. Ninguno de los dos pide parámetros, ¿sí? Porque no se está haciendo ningún filtro, sino se está trayendo toda la data existente. Ese reporte tiene la misma estructura de estas plantillas. Y pues, como ya les comenté, debemos hacer algunas modificaciones a las plantillas. Yo se las iré haciendo al mismo tiempo a los 2 reportes. Listo, entonces, ¿dónde está? Entonces, para ir aclarando y complementando lo que dice David mientras abre el reporte, ¿cuál es la tarea aquí? ¿Cuál es la misión? Nosotros, como explicaba David, vamos a entregarles a ustedes esas plantillas en Excel que acaba de mostrar. Esas plantillas, ¿cuál es el objetivo? Que nos copien ahí la información depurada de todos los clientes y proveedores que necesitamos cargar a Business Central. Entonces, el objetivo es, si extraemos y esa información la vamos a obtener directamente de GP. Entonces, para facilitarles a ustedes la labor, ustedes no tendrían que copiar y empezar a digitar nada en esas plantillas, sino básicamente lo que van a hacer es, a través de esta herramienta, por ejemplo, la de clientes, David, ustedes tendrán acceso a esta carpeta que se llama Data Migration de clientes. En esa carpeta de clientes van a poder generar un informe donde está toda la información de sus clientes. Ahí van a aparecer, no sé, 20,000 clientes, ¿ok? Los van a poder exportar a Excel y la misión que ustedes tienen, más que empezar a digitar información, es empezar a filtrar esos datos para determinar bajo algunos criterios que ya internamente deben de pronto definir cuáles de esos registros, de esos 20,000, 25,000 o 28,000 clientes, no sé cuántos hay, van a cargar a Dynamics GP, ¿ok? Una vez los cargan, básicamente la misión se convierte en un copiar y pegar, ¿no? Primero, pues filtran de esos 20, cuál criterio van a definir para saber cuáles vamos a pasar a GP, a Business Central, perdón. Filtran
Y básicamente lo que van a hacer luego es un copiar y pegar de esa plantilla a la plantilla que le estamos entregando, con algunas particularidades donde vamos a poner algunos campos constantes y algunos campos complementarios que son ya para configuración de finanzas, que aunque sean campos específicos que nosotros le estamos diciendo ahí, la mayor cantidad de casos son campos constantes, de poner el mismo grupo contable o el mismo grupo tributario, qué sé yo. Van a haber algunas excepciones y ahí nos apoyaremos puntualmente con contabilidad o auditoría para que puedan revisarlo. ¿Qué sí se haría? De pronto, si ustedes ven información que está mal, por decir algo, sería bueno estandarizar mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Si todos los nombres van a ser en mayúsculas o si van a ser en minúsculas con solamente las mayúsculas iniciando. Ese tipo de cosas para que todos queden exactamente igual. Los números telefónicos igual. En Business Central no se separa como en GP, que son 3 campos para el indicativo, 7 campos para el teléfono y 4 campos para extensión, sino es un campo de tipo texto. Entonces es importante que ustedes definan esos números telefónicos, los homologuen y si quieren poner indicativos, entonces lo pongan y generen como la estructura que ustedes quieran para que los números telefónicos queden bien organizados y como con un estándar para que los podamos subir de la misma manera. Entonces, David, aquí lo que harían, ¿qué sería? Generar el reporte, exportarlo a Excel y empezar a depurarlo, ¿verdad? Exactamente. Aquí ya el reporte está pegado a la base de datos, entonces no tiene, lo que les decía, no tiene ningún filtro, no se está excluyendo ningún tercero, o sea, ningún cliente y ningún proveedor, ya para que la depuración pues sea un poco más a criterio de las personas que van a hacer el trabajo. Sí, si de pronto llegasen a necesitar alguna ayuda con respecto a la depuración, no sé si tienen ya un criterio que establecieron en algún momento en GP y decidieron tal vez inactivar clientes y proveedores si ya no van a ser utilizados, pues sería que me lo comunicaran y lo podemos incluir como parte de la consulta del reporte, de pronto para minimizar un poco la cantidad de registros. Pienso, perdón, David, que sí, obligatoriamente tiene que ser. Por ejemplo, le comentaba ahorita a Germán, no tendría sentido mirar, por ejemplo, proveedores de más de 10 años o cosas de ese estilo, o de 5 o de 3, pues que tendríamos que definirlo. Sería válido pensar de que última actividad haya sido a más de 5 años. Lo mismo artículos de inventario que no se hayan tocado, esos ya los inactivamos, de hecho, eso ya estaría casi que depurado en cuestión de referencias. Y clientes lo mismo. Pero si quieren lo miramos después, antes de lanzárselos al resto del grupo. Sí, sería bueno definir como algún criterio, David, para que le podamos poner de pronto una columna adicional donde diga, como dice Álvaro, fecha de la última actividad. Último movimiento, exacto. Exactamente, ¿sí? Sí, podríamos incluir criterios del estilo, pues para de pronto facilitarles un poco más la tarea de depuración, porque realmente son demasiados registros. Sí, y no sé si hay alguno que diga que el campo de si están inactivos o no, porque probablemente en esta lista vengan, no sé, se me ocurre, vengan algunos clientes o proveedores inactivos y ya pues con ese filtro de inactividad ya sería el primer factor para descartarlos. De acuerdo. ¿Listo? Listo. Entonces, por ahora sería esta parte. Le voy a compartir las plantillas tal y como están a don Álvaro. Y listo. Creo que sería todo Bien, por ahora. exacto. Ahí sería aquí arrancaría, digamos, la primera tarea para que internamente ustedes puedan coordinar. Y nos digan si necesitan algún otro campo adicional que les sirva como criterio para filtro. Nosotros lo incorporamos en el reporte para que ustedes lo vuelvan a generar y empiecen a partir de ahí a tener este trabajo de depuración de información. Lo importante es tener en cuenta pues, que tenemos unos tiempos definidos, que yo les decía al principio de la reunión de 5 días hábiles para que por favor nos los entreguen. Para que con base en ello podamos después cargarlo y tener ya una información base de despliegue del sistema para poder continuar con las siguientes etapas que son de capacitación y configuración complementaria a todo esto. Perfecto, David. Si quieres lo miramos antes de pasárselo a Álvaro, David, para mirar de pronto algunas recomendaciones a nivel de forma de la plantilla.